Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar hoy aquí, esta tarde, para hacer la presentación de esta conferencia con un tema tan actual: la voz de alarma del médico, su papel protagonista en la detección y prevención de la violencia de género y la violencia sexual. La violencia de género es una lacra de la sociedad actual y los médicos somos agentes cualificados para su detección. Pero esto es un problema complejo, pues hay que conocer qué es la violencia de género, cómo se genera y cómo se mantiene. Por otro lado, es un problema de salud pública. Además, tiene un impacto muy importante en la salud de las mujeres y de los niños, y un vínculo muy importante también entre violencia de género y la salud mental. Por todo ello, la violencia de género es un problema que cada vez está más de actualidad, del que cada vez hablamos más, y para ello es importante estar formados. Por eso la formación es fundamental, y desde el Colegio de Médicos de Cantabria, gracias a su presidente, el doctor Hernández Sande, y a toda su junta directiva, hemos apostado firmemente por la formación. Formación para nuestros profesionales, para que conozcan bien la problemática y puedan dotar a los pacientes de los recursos necesarios para paliar de la forma más precoz y mejor todas las repercusiones que tiene la violencia de género sobre la salud física y psíquica de los pacientes. Para ello hemos contado con una ponente excepcional. Ella se llama la doctora María Ibáñez. Es médico forense y profesora de la Universidad de Extremadura de Medicina Legal, y también es profesora en grado de fisioterapia. Yo sí quería destacar de ella dos cosas. Una, que tiene un entusiasmo cuando habla del tema que es contagioso. O sea, es impresionante cuando la oyes hablar, lo que te transmite, lo que te cuenta, y sabe muchísimo porque ha estudiado un montón sobre el tema y la apasiona. Entonces, cuando estás hablando con ella, pues puedes estar un montón de tiempo y se te hace un segundo. Y luego después tiene una sensibilidad especial para la defensa del más débil y para la protección del victimario. Entonces, esto, aunque no voy a decir casi nada de su currículum, quiero destacar que ha sido vocal de Administraciones Públicas del Colegio de Médicos de Cantabria y vicepresidenta primera del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. Durante esta etapa pues fue pionera en temas relacionados con este tema y participó en distintos eventos, ¿no?, como el Consejo Asesor de la Mujer Médica, el Grupo de Trabajo de la Salud Laboral del Médico, actividades pioneras en toda España, y a raíz de entonces pues es un referente en la lucha de igualdad entre hombres y mujeres. Así que, María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y además quiero destacar una cosa, que ella en todos los foros, ponencias, el mensaje que transmite es el siguiente: tolerancia cero a los victimarios y apoyo total a las víctimas. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque evidentemente sin ustedes esto no tendría sentido. Espero que disfruten y buenas tardes a todos. Cuando quieras, María. Muchísimas gracias, Monse, me sobrevaloras. Estimados compañeros, queridos amigos, me vais a permitir el tú. Se trata de un foro en el que pretendo compartir una tarde en la que humildemente doy un salto de los estrados, de los tribunales, donde desempeño mi ejercicio profesional, mi quehacer cotidiano, a la medicina, a la sanidad, que tenemos aquí también una fisioterapeuta. Agradecer a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cantabria, con especial mención a su presidente, el doctor don Francisco Javier Hernández. Muchas gracias, Javier, por contar conmigo, una excelente persona, gran profesional y amigo, y por supuesto, al resto de su junta directiva, a la doctora doña Montserrat Matilla, a la que tengo el honor de conocer, el privilegio hoy en persona, pero sí que ya habíamos trabajado de una manera conjunta, a otros miembros, como la doctora doña María Obregón, colega médico forense del Instituto de Medicina Legal de aquí de Cantabria. Hemos compartido algunos quehaceres también en mi trayectoria corporativa cuando era representante de nuestros compañeros allí en el Colegio de Médicos de Badajoz.
Y, en definitiva, es para mí un verdadero honor, un motivo de orgullo, un privilegio poder compartir esta tarde en la que celebramos una jornada formativa de sensibilización de los profesionales sanitarios con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias sobre las Mujeres. Y, efectivamente, como comentaba la doctora Matilla, para mí es un privilegio poder estar aquí, porque cuando mi aventura corporativa todavía era efectiva, estaba en activo con un cargo de representación, tuve contacto con esta junta directiva a través de la doctora Matilla para trabajar de una manera alineada en el Observatorio de Género y Profesión, con ese mensaje firme, claro e inequívoco, esa tolerancia cero con el victimario, como ha dicho, y, por supuesto, un apoyo y empatía total con la víctima, teniendo en cuenta que la violencia de género es un problema de una magnitud muy importante, que no solamente interesa a las mujeres, sino también a sus hijos menores a cargo. Y me vais a permitir, como digo, ese tuteo en este foro en el que yo, pues, como médico forense, vengo a colaborar con aquellos conocimientos que me ha permitido ir adquiriendo mi experiencia en los juzgados. Y, por supuesto, pues agradezco cualquier intervención por parte de todos los compañeros o que podamos matizar o incidir en algún aspecto que os parezca de mayor interés. Y las luces yo creo que tenemos que apagarlas un poquito para la primera imagen. Y, efectivamente, hablamos de un problema de salud pública, como ha dicho la doctora Matilla, un problema que no solamente afecta a las mujeres, porque, por fortuna, en este país también son considerados víctimas de violencia de género los hijos menores a cargo de mujeres maltratadas. Y aquí podemos encontrar la región anal de un niño de 8 años. Así quiero comenzar mi intervención. Este niño fue reconocido en mis funciones de guardia con otro compañero y os comento este caso porque lo que nosotros pretendemos esta tarde es analizar qué está fallando para que no detectemos la cantidad de víctimas que llegan a los centros sanitarios día a día, porque la mujer en algún momento de su vida, la mujer maltratada, tiene que ir a un centro de salud a llevar a su hijo porque está malito, al pediatra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos fallando para esa infradetección de las víctimas en los centros sanitarios? Porque a María y a mí, a los juzgados, nos llega un 20% de los casos, pero a vosotros os llega un 100%, porque toda la población, al fin y al cabo, va al ámbito sanitario en algún momento. Y os comento este caso porque yo me entero de casualidad, de que este niño está en un centro sanitario privado de Badajoz. Y me entero de casualidad porque mi cuñada es médico y me llama y me dice: oye, María, tenemos abajo en urgencias pediátricas a un niño con una madre que viene y refiere, o sea, que el padrastro esa noche lo ha violado. Es un niño de una familia sudamericana. Ese señor había sufrido agresiones sexuales en su infancia, o sea, lo que vamos a hablar como violencia transgeneracional. El niño tenía una dilatación de bordes anales, macroscópicamente podíamos observar semen. La madre escuchó revuelo por la noche, fue al cuarto de baño, encontró al padre con los pantalones bajados en el cuarto de baño, en el aseo, y al niño lo encontró también en la cama sin el pijama. Por la mañana, cuando va al cuarto de baño, el niño va a orinar y ella se da cuenta que cuando le limpia el culito, pues el papel de limpieza, como decimos nosotros, está manchado de sangre y de semen. Ella fue cauta, lo trajo a la consulta del pediatra. ¿Y por qué? Nuevamente os planteo qué es lo que nos encontramos allí. Bueno, pues el pediatra, mi cuñada me llama porque no sabían qué hacer con el niño. El pediatra dice: no, yo lo que pretendía o creía que se tenía que hacer era que la madre con el niño fuera primero a formalizar una denuncia a la comisaría de la policía y luego explorarlo. Error. Precisamente por aquí quiero empezar. En el mismo momento en el que esa víctima o presunta víctima, porque nosotros no somos jueces, llega a un centro sanitario, tenemos la obligación de atenderlo y emitir de manera inmediata un parte judicial de lesiones. En este caso era una atención urgente a un atentado contra la libertad sexual y requería también de la asistencia de un médico forense, o sea, para llevar a cabo la toma correspondiente de muestras y la interpretación de los posibles hallazgos que podamos encontrar. Ese niño presentaba asimismo unos hematomas de aspecto digitiforme en la cara externa de los muslos por la embestida brutal de la penetración del pene en erección en la cavidad anal. Y lo que más me llama la atención, compañeros, y ahí es cuando yo digo, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como médicos?
Es cuando salgo, me voy a tomar un café con el pediatra y con el otro compañero forense que me acompañaba y me encuentro al niño que estaba con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque si esa madre está refiriendo que va a ir a la casa y va a encontrarse otra vez con el presunto agresor, tendremos que, como médicos, decir, oye, mira, yo voy a llamar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que acompañen a esta madre con este niño a formalizar la denuncia y, por supuesto, tendremos que hablar con servicios sociales a ver qué recursos, porque probablemente esa madre no pueda volver, si está ella siendo también víctima de malos tratos, al domicilio familiar. Ese niño jugaba con los agentes de policía como si nada hubiera sucedido. A lo que yo me pregunté, ¿cuántos niños se encuentran en esta situación y nosotros no lo podemos o no lo estamos detectando? Y es que este tipo de conductas, de tentativas violentas, son tan antiguas como la propia humanidad. Fijaos, desde el Consejo de Europa hay una campaña, la campaña, no sé si la habréis escuchado, 1 de cada 5. Es una campaña que hace alusión a la violencia sexual. Ya no podemos hablar, a mí me cuesta todavía, de abusos sexuales, con la nueva ley del sí que ha entrado en vigor el 7 de octubre y ahora vamos a analizar un poquito. ¿Por qué? Pues porque ya no existen los abusos sexuales. La violencia sexual ahora ya se define como agresión, y en el agravante hablamos de la violación. Y es que, claro, o sea, tú te metes en Internet y buscas la palabra sacerdote. Ya todos los sacerdotes son violadores. Profesor de gimnasia. Todos los profesores de gimnasia aparecen. Pero ¿qué pasa con esos atentados violentos de los que son víctimas los niños en los domicilios? Porque del 15% que llega a los tribunales, solo un 70% del 15% de los casos, un 70% conduce a una apertura de un juicio oral. Y del 30% restante, un 50% refieren que los agresores son o los padres biológicos o padrastros o algún familiar cercano. Es un vídeo... Era el cumpleaños de mi madre, lo estaba celebrando junto con algunos vecinos y amigos. Que no lo vamos a reproducir entero, pero quiero que lo sepáis. Se hacía tarde, está en así internet, que mi hermano... es un vídeo que emana precisamente de ese propósito de la Unión Europea en esa campaña 1 de cada 5 que hace alusión a que todo lo que tapa tu ropa interior es tuyo. Está claro que los malos tratos a los menores, como víctimas también de violencia de género, bueno, pues son una realidad execrable y extendida a pluralidad de frentes. Es toda clase de perjuicio, abuso físico o mental, descuido, trato negligente o explotación, incluida la sexual, que tiene lugar desgraciadamente por aquellas personas que verdaderamente se tendrían que encargar de protegerlos. Sucede, pues, que quiero que nos centremos desde el punto de vista legislativo, no me quiero enrollar con mucha legislación, pero que sepáis que el año pasado hubo 2 hitos legislativos muy importantes con la aprobación de una ley de reforma de la legislación civil y procesal de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que es la Ley 8/2021 del 2 de junio. A partir de ahora, no sé, vosotros en la consulta sabéis que no hay tutores legales, hay personas que apoyan, ¿verdad, María? No sé vosotros aquí en Cantabria si estáis haciendo revisiones de sentencia de discapacidad, pero nosotros allí, o sea, es un continuo en nuestra consulta forense. Ahora ya hay una figura que es la del facilitador o la del cuidador, y en otro foro pues podríamos hablar en otro día pues la importancia que tiene ahora, que ya no se habla de esos representantes legales, en tanto, digo, pues mucho cuidado con el tema del consentimiento con ciertas personas que en un momento dado pues ya no tienen ese tutor y pues tienen una enfermedad mental que puede descompensarse y pudiera no tener capacidad para poder consentir ciertas patologías. Os lo digo porque luego, claro, yo como médico forense en el juzgado me encuentro, bueno, pues que es que el médico no tuvo en cuenta, o sea, que el paciente estaba descompensado y no consintió y se murió en el posoperatorio, es lo que sucede. O sea, eso es otro problema, pero os lo comento a colación de esa reforma. Una ley que se conoce popularmente como LOPIBI, no sé si lo habéis oído en las consultas, como Monse, tú como pediatra, la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio para la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es una ley revolucionaria que lo que pretende, además, bueno, pues un continuo de formación para un abordaje interprofesional a los menores y llevar a cabo una prevención mediante la detección precoz. En este caso, nosotros los profesionales sanitarios tenemos, bueno, pues una labor fundamental, no solamente para la prevención, sino para la reparación del daño de esos niños. Y nos vamos a ir metiendo poco a poco en otra disposición legal que, como sabéis, bueno, pues está en pleno debate, en los telediarios lo hemos podido ver hoy, que es la nueva ley sobre libertad sexual.
¿Qué es la libertad sexual? Porque para hablar de algo que se pena, en primer lugar tenemos que hablar de un derecho. La libertad sexual es un derecho inherente a cada ser humano. Es la posibilidad de que todos podamos desarrollar una parte de nosotros mismos, es decir, la sexualidad con distintos fines y formas, a poder libremente elegir parejas, relaciones y cada uno, evidentemente, involucrarse en el tipo de relación que así desee. Pero, claro, lógicamente, ese derecho, o sea, que no es sino la capacidad o condición del ser humano de poder llevar a cabo el disfrute de una serie de vivencias eróticas o aquellas relacionadas con el aparato reproductivo sexual, son aquellas que incluyen, por supuesto, la excitación, el placer, la reproducción y, por supuesto, una serie de afectos, sentimientos y emociones que implican compartir con otros parte de uno mismo para imbricarse en un único ser. ¿Qué sucede? Que yo, para involucrarme en el ejercicio de la sexualidad con otra persona, partimos de la base de que esa persona tiene que tener libertad para poder involucrarse conmigo. Es decir, en el mismo momento en el que yo no respeto la libertad de la otra persona con la que quiero ejercer mi sexualidad, entro en el terreno de lo punible. Y también atendiendo a que para el ejercicio de la sexualidad resulta fundamental no solamente la libertad, sino la dignidad de la persona y la madurez, no solamente física, sino una madurez psicológica para poder consentir el acto y, por supuesto, para poder asumir las posibles consecuencias de ese ejercicio. Y en ese terreno de lo punible nos encontramos con los delitos contra la libertad sexual. Hasta el 7 de octubre, el texto consolidado se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 6 de septiembre, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pero entró en vigor un mes más tarde. Hay parte de la ley que tardará unos meses en entrar en vigor y define ya los delitos como delitos contra la libertad sexual. Antes eran libertad e indemnidad sexual. Ha suprimido la indemnidad sexual. Permitidme, por favor, compartir este vídeo con vosotros. A ver si puedo aquí. Uy, ¿damos otra vuelta? Sí, estupendo. Venga. Uy. Si nos caemos. Uy, ahora te pillo. ¡Ah! Uy, si no es posible. Te he pillado. ¿Qué? ¿Te gustan las cosquillas? ¿Cómo que no? Te he pillado. No tengas miedo, princesa. No tengas miedo. Para, que me estás haciendo daño. No, tonta, que te va a gustar mucho. Vamos a jugar al juego del polo. Chupa, venga, chupa más. Como si fuera un polo. Que está muy rico. Venga, sigue, que está muy rico. Venga, chupa. Silvia. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Quién ha sido? Es que no me oyes. ¿Quién? Papá. No digas tonterías. Sabes que no me gusta que mientas. ¿Quién ha sido? Silvia, ¿quién ha sido? Y sal de ahí, hija. ¿Qué manía te ha entrado con estar siempre detrás del sofá? Silvia. Imaginaos las consecuencias psicosomáticas, la salud de esas niñas y de esos niños que viven un auténtico cautiverio individual, porque están a merced del padre, del padrastro y, claro, como yo muchas veces, indignada, comento cuando llego a casa y me encuentro un caso de estos. Imagínate lo que es para una niña, yo me acuerdo de una chica que cada vez que iba al campo a comer a la casa de la abuela, el tío abusaba sexualmente de ella en la siesta. Y claro, la madre le decía: hija, pero dale un beso a tu tío, pero desde luego mira que eres arisca. Y encima la niña tenía que ir a darle un beso al tío.
claro, la irritabilidad, la ira. O sea, esos niños, pues como digo, es una situación de esclavitud sexual y que está sucediendo y que solamente conocemos con una prevalencia de un 5 o un 25% de los casos. Claro, los delitos, estos delitos contra la libertad sexual han sufrido una modificación en un periodo de tiempo muy cortito. Si os dais cuenta, desde 1989 eran entonces conocidos como delitos contra la honestidad. ¿Por qué? Porque se entendía que la única víctima era la mujer y esa estaba vinculada a la maternidad y al matrimonio. Pero prontamente hubo una reforma y pasan a denominarse delitos contra la libertad sexual, puesto que el bien jurídico a proteger era la libertad de las personas, hombres y mujeres, y ya el perdón del ofendido desaparece como una causa de exención de la responsabilidad penal. En el 1995 pasan a denominarse delitos contra la libertad e indemnidad sexual y fijaos, ahí no se tipifica la violación. Claro, en el 99 hay una reforma para incluir en la redacción del texto penal, de la normativa penal, este atentado como el más brutal de aquellos que se pueden infligir contra una persona en el ámbito de la esfera sexual. Y tuvo lugar una serie, posteriormente tuvieron lugar una serie de reformas y, pues claro, mucho hemos avanzado desde esta sentencia. No sé si la habéis oído alguna vez, la sentencia de la minifalda. En 1989, la Audiencia Provincial de Teruel condena a un empresario a 40.000 de las entonces pesetas por abusar, por unos abusos, a una trabajadora porque, claro, la trabajadora por su vestimenta había provocado inocentemente al empresario. Lo triste de todo es que un año más tarde, en mayo de 1990, el Tribunal Supremo ratifica esta sentencia. Tenemos una reforma del Código Penal en el año 2015 que, por fortuna, refuerza la protección a estas víctimas y pasa, bueno, pues tal como las podéis ver en esta diapositiva, a regularse los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual. ¿Y qué veis ahí de diferencia en relación a toda la normativa que os he citado? A que se eleva la edad para consentir las relaciones sexuales a los 16 años, por transposición de una directiva, la 2011/93 de la Unión Europea, en relación a la lucha contra los abusos sexuales infantiles, la pornografía infantil y la explotación sexual. Es decir, desde Europa hay directrices que dicen, oye, no, o sea, se eleva la edad para consentir a los 16 años. Ya veréis, pero luego os voy a comentar, claro, porque a mí me dicen, y los compañeros que me llaman de los centros de salud, oye, es que yo resulta que me encuentro una niña que sé que está manteniendo relaciones sexuales con su novio y tiene menos de 16 años, ¿qué hago? Porque si el Código Penal dice que con menos de 16 años, o sea, antes era un abuso, ahora ya es una agresión a un menor de edad, ¿yo qué hago? Lo comunico. Pues hay que tener un poco de sentido común y ahora veremos a ver en qué nos podemos basar para no tener que hacer esa comunicación, porque hay que entender cuál es la capacidad de esa niña. Si es una niña con una discapacidad, pues lógicamente habrá que ponerlo en comunicación de aquellas personas que puedan ser sus facilitadores legales y comunicarlo al juez de guardia. Pero si es una niña que tiene su novio, pues esto evidentemente no es lo que recoge la norma, pero el sentido común es lo que, como todo en medicina o en las profesiones sanitarias, como todo en esta vida, es lo que prima. Tenemos esta ley conocida como LOPIBI, que en el campo de los delitos sexuales aborda, en mi opinión, pues una cuestión que hasta ese momento pues no estaba regulada, que era el plazo de prescripción de estos delitos, que se amplía. Se amplía y es muy importante a los 35 años de la víctima. ¿Por qué es importante? Porque está demostrado que son delitos de asimilación lenta. Entonces evita ese lapso temporal que pues antes no se preveía por los juzgadores y que, bueno, pues más del 50%, tened en cuenta, de los niños que han sufrido violencia sexual en su infancia no reconocen haberlo sido, sino hasta alcanzar la edad adulta. Fijaos, hace unos meses, bueno, pues se presenta el anteproyecto de una ley, bueno, pues que hoy ya sabéis que hay una polémica servida. Nosotros venimos aquí a hablar, yo sí que os voy a explicar un poquito de qué se trata la nueva ley, pero bueno, es una cuestión que no nos incumbe en el foro del día de hoy. Lo que sí quiero que sepáis que todas las reformas que están teniendo lugar en España, que es un país pionero a nivel europeo en la lucha y la prevención, o sea, de los malos tratos en líneas generales contra la mujer y contra sus hijos menores a cargo, todo viene de Europa. O sea, Europa, las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos establecen que la violencia contra la mujer es aquella que tiene lugar porque la mujer lo es, por el mero hecho de serlo, vaya. Pero ¿qué sucede? Que la perspectiva de género se ha ido incorporando a los distintos países, a los distintos Estados miembros de diferente manera. Ejemplo ilustrativo de tal divergencia es aquella que nos proporciona Francia y España, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pese a que tiene un sistema jurídico similar,
existe una variada tipología de infracciones sancionadas de diversa manera, porque si bien nosotros nos hemos aproximado al Gender Mainstreaming Approach, nosotros nos hemos aproximado a la perspectiva de género y la hemos incluido en nuestra legislación, todavía hay otras legislaciones europeas que se mantienen, bueno, hablan del gender blind, la ceguera de género, en la que se entiende el sexo social como un punto de partida de relaciones de dominación. ¿Por qué Francia? Bueno, pues ese sentido republicano, ellos alegan de igualdad que se niegan a legislar de distinta manera para el hombre y para la mujer. Pero fijaos que esto de la ley del sí es sí no es nuevo y aquí os traigo una diapositiva de esta ley. Esta ley es una ley californiana del año 2014. Jerry Brown era el gobernador entonces y ante la cantidad de casos de atentados contra la libertad sexual en chicas en los campus universitarios, bajo o mediando el consumo abusivo de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, deciden promulgar esta ley que quiere decir yes means yes, to no means no. Es decir, sí quiere decir sí y no quiere decir no. Y la ausencia de consentimiento no es la ausencia de resistencia, sino que el consentimiento tenía que ser expresado de manera verbal y fehaciente por parte de la chica en el momento en el que se llevara a cabo la consecución del acto sexual. Sin embargo, bueno, pues, al igual que Francia, por ejemplo Portugal, un país vecino a España, no considera el agravante de género en su Código Penal, no lo tiene incluido, solamente en el homicidio cualificado. Todo esto, pues claro, ha llevado a movilidad en cuanto a los sectores feministas para poder defender a víctimas, porque allí además solo entre un 8 y un 10% de la mujer maltratada denuncia y los casos llegan a los tribunales. Tribunales a veces que justifican o que banalizan comportamientos violentos de los hombres a las mujeres, como esta sentencia del año 2017 de un juez en Oporto. Fijaos lo que pone: el ataque era comprensible, gravísimo atentado contra el honor y la dignidad del hombre, porque el marido le da una paliza a su mujer y al amante de esta por adulterio. Y allí incluso definen la violencia contra la mujer como violencia doméstica. A diferencia de aquí, la violencia contra la mujer aquí se define como violencia de género, diferenciada de la violencia doméstica. Eso lo vamos a ver después. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el 7 de octubre del año en curso entra en vigor esta nueva ley, la Ley Orgánica de Garantía Integral para la Libertad Sexual, ¿vale? Antes de la ley, nuestro Código Penal, que decía diferenciación entre el abuso y la agresión. Como os digo, la prevalencia está subestimada. No lo sabemos pues porque en muchísimos casos no nos llegan a los tribunales. ¿Y qué dice esta ley? Pues habla de violencia sexual como un acto de naturaleza sexual no consentido que impide un desarrollo de la vida sexual y de la actividad sexual de la persona, ya sea en el ámbito público, en el privado o en el ámbito digital. Así lo define. Y incluye en violencia sexual el acoso, como agresión sexual, por ejemplo, pues el acoso callejero. O sea, lo que era el antiguo tío buena o mira qué canalillo, bueno, pues eso viene definido como una violencia sexual, ¿vale? Entre otras muchas. Entonces, ¿qué se pretende? Equiparar el concepto de violencia sobre la mujer a lo que viene recogido en el Convenio de Estambul de Naciones Unidas. Ni más ni menos, porque define el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, que fue abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 y nosotros nos suscribimos publicándose la norma en el Boletín Oficial del Estado Español el 1 de agosto del año 2014, define la violencia de género como todo acto de violencia contra la mujer, por el mero hecho de serlo. Todo acto de violencia que lo que provoca pues un daño físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. De esta manera, la ley, la nueva ley, lo que hace es incluir la víctima de violencia sexual a la definición de violencia de género que nosotros tenemos en nuestro país desde el año 2004. No sé si sabéis que aquí hay una ley orgánica, la 1/2004 del 28 de diciembre, que lo que habla es de una serie de medidas que se aprueban para mejorar la eficacia en la lucha, para proteger a las víctimas de violencia de género. Hasta entonces, la víctima de violencia de género en este país era entendida como víctima de violencia doméstica. Entonces, la nueva ley lo que hace también, o sea, recoge como víctima de violencia sexual la víctima de trata, desaparece. Sabéis que en una reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 2/2020, o sea, desaparece la esterilización forzosa. Yo os puedo decir que como médico forense, la mayor parte de los padres que cuando la niña cumplía 18 años con un síndrome de Down, a lo mejor tenía un retraso mental,
moderado iba al juzgado para llevar a cabo, para proceder a un procedimiento de una incapacitación, era para esterilizarla, porque les daba miedo que pudiera quedarse embarazada en el centro al que iba la niña pues todos los días. Bueno, pues que sepáis que eso está prohibido, se anula el artículo 156 del Código Penal. También esta ley entiende como violencia sexual el aborto. Y no sé si vosotros conocéis este protocolo del Sistema Nacional de Salud, se publica en el año 2015. No sé aquí vosotros, en vuestras consultas, si exploráis a niñas que vengan de países donde es común la mutilación genital, pero en otras comunidades autónomas cierto es. Y que tengáis en cuenta que este protocolo incluye un documento de prevención que es firmado en el centro de salud o por el pediatra o por el médico de familia. ¿Para qué? Para que cuando esa familia que reside en España y esa niña no está mutilada genitalmente, va a su país, para que a su regreso se le da cita previo al viaje, para que haya una firma, una constancia por parte del médico y por parte de los padres o representantes legales de que a esa niña no se le va a mutilar, y a la vuelta se le cita. Si no acude a la consulta, se contacta al médico con servicios sociales. Y si acude y está mutilada, este es el resumen que os estoy haciendo de lo que es el protocolo. Se comunica al juzgado a través de un parte judicial de lesiones. También la nueva ley habla del matrimonio forzoso y todo pues también en cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Deciros que por transposición de esa directiva en prevención de los delitos sexuales a menores, la 2011/93 de la Unión Europea, es por lo que evidentemente hay también un cambio en cuanto a la regulación legal de este tipo de delitos aquí en España con la nueva ley. Muy importante, establece la ley una atención a la víctima integral, inmediata, bajo el principio de la diligencia debida y, por supuesto, desde la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer hincapié en esas mujeres, en esos niños y niñas con discapacidad que os llegan a la consulta. A mí me llaman como forense de guardia para acudir al servicio de pediatría del Hospital Materno-Infantil y me encuentro un niño con una discapacidad, un niño con un retraso mental moderado, y el niño lo único que sabía era decir papá Antonio zumba zumba, papá Antonio zumba zumba. Se dan cuenta en el centro de día al que acude el niño, su madre vivía con un señor que tenía una pensión no contributiva, también presentaba una discapacidad, que era el papá Antonio. Cuando procedo a llevar a cabo una exploración del niño, el niño tenía una dilatación, borramiento de pliegues anales, ese niño era víctima de manera reiterada de violaciones. Y la madre, cuando lo cito 2 o 3 días después en el Instituto de Medicina Legal con un compañero, la madre justifica la conducta del agresor. Por miedo, por dependencia económica, por falta de autonomía, pues no sé qué deciros, pero esa es la realidad. Me acuerdo yo cuando terminé de hacer la autopsia a un señor que se había suicidado por una herida por proyectil de arma de fuego allí en un pueblo de la provincia de Badajoz, y este señor estaba siendo investigado. Antes se hablaba de imputado en un procedimiento, una investigación judicial, ahora ya hablamos de investigado. Este señor estaba siendo investigado como responsable de una violación a una chica de 150 kilos con un retraso mental profundo que vivía en el pueblo con síndrome de Down. Efectivamente, tras la exploración por el médico forense y la toma de muestras, se demostró que había eyaculado en la boca, la penetró vaginal y analmente, y este señor no soportó la presión de, en un pueblo pequeño, pues de ser investigado por este tipo de delito, como presunto agresor, como presunto violador. Y la familia y los amigos banalizaban, decían que hasta parece mentira cómo había muerto su padre, porque ella era una buscona, porque a todos los tontos le da por lo mismo. ¿O es la primera vez que escucháis esa frase? ¿Qué sucede? Que en España, en el año 2004, hay una definición de violencia de género en esta ley que yo os comento, que es revolucionaria a nivel europeo, con la definición de víctima de violencia de género como víctima aquella mujer en el ámbito de una relación de pareja presente o pasada o análoga relación de afectividad aún sin convivencia. ¿Qué pasaba con estas mujeres con discapacidad que sufren violencia sexual muchas veces institucionalizadas por cuidadores, por sus tíos, por su familia? Claro, escapaban de la protección de la defensa que puede tener una mujer que sufra una violencia sexual en el ámbito de la relación de pareja. Bien, pues es muy importante, y también,
Podríamos hacer, sería otra ponencia, lo que es la violencia sexual en el caso de la mujer con discapacidad, pero por lo menos que nos vayamos de aquí atendiendo a estas víctimas de especial vulnerabilidad. Las mujeres con discapacidad y los menores. ¿Por qué son víctimas de especial vulnerabilidad? Porque carecen de herramientas suficientes para poder defenderse ante cualquier tipo de violencia e incluso de estrategias para poder comunicar no solamente la naturaleza de los hechos de los que han sido víctimas, sino su propia existencia. Me acuerdo yo un domingo por la tarde que fui os voy a contar casos que me ha pasado a mí, pero porque es lo que he vivido, porque esto no es una película, es que lo vivo yo como médico forense, en la consulta. Me llaman un domingo por la tarde y me dicen: oye, mira, María, vente que tenemos aquí una niña con la madre que al parecer el abuelo le toca los genitales. La madre estaba comprando en el mercadillo con la niña por la mañana y estaba en un puesto de ropa interior y cuando se acercan estaban viendo braguitas y le dice: porque tú ya sabes, tienes que tener mucho cuidado de no dejar. La madre estaba separada y para ir a trabajar se quedaba, pues como hago yo con mis hijos, se quedaba la niña con el abuelo, Y entonces le dice: tú tienes que tener mucho cuidado y no dejar tocarte, o sea, porque las braguitas te las quitas tú sola y tú vas y te limpias en el cuarto de baño. Y la niña inocentemente dice: pero si a mí el abuelo me toca el culito y a mí me gusta. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser? Sí, cuando tú te vas a trabajar me dice: oye, o sea, yo te dejo el móvil, ves los dibujitos y me dejas que yo te acaricie. Claro, la niña no podía identificar, pues no tenía una educación todavía sexual como para poder identificar esa conducta como aquella constitutiva de un acto ilícito penal, o sea, una conducta objeto de reproche penal. Por lo tanto, ella lloraba en el reconocimiento y decía: que a mi abuelo no le pase nada, que mi abuelo es muy bueno. Pues ese es el problema que nosotros nos encontramos con las niñas. ¿Y qué dice la nueva ley? La nueva ley habla de estas casas, la casa Barnahus. ¿Habéis oído hablar del modelo de Save the Children, el modelo anglosajón o el escandinavo? Son casas que se prevén. Ahora, yo no sé si eso se va a poder conseguir o no de aquí a un año que tiene que estar previsto, pero de verdad que yo os lo digo, este verano, cuando tuve que ir en La Guardia a reconocer a un niño en una clínica forense, en un pueblo, donde prácticamente es súper complicado evitar la confrontación visual del agresor con la víctima, que nosotros en eso lo miramos muchísimo, por supuesto, para que no coincidan, conseguir este propósito, o sea, pues sería lo ideal, pero yo de aquí a un año pues lo veo un poco complicado a efectos prácticos. Realmente, la Casa de los Niños, mirad este vídeo y ahora os voy a comentar. En España, los niños y niñas que han sufrido abuso sexual tienen que repetir una media de 4 veces su testimonio. Pasan por 4 servicios diferentes que no están coordinados entre sí: policía, hospitales, servicios de protección y juzgados. Eso implica que tienen que revivir su experiencia traumática una y otra vez, lo que dificulta mucho su recuperación. Esta duplicación de pruebas también es nociva para el proceso judicial. 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual infantil acaban sin sentencia. En total, habrán pasado más de 4 años y el agresor quedará impune. Para Save the Children, la mejor solución para reducir el sufrimiento de estos niños y niñas se llama la Casa de los Niños. Una casa donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual se coordinan y trabajan juntos bajo el mismo techo. El niño cuenta su testimonio una única vez y recibe atención y tratamiento en un entorno adaptado a su edad. Este modelo, que ya se aplica en Estados Unidos y Europa, permite que el niño se recupere más rápido y que más sentencias acaben a su favor. Las casas de los niños son necesarias en España como una respuesta eficaz para proteger a las niñas y niños víctimas de abuso sexual. Me consta que el Ministerio de Justicia está haciendo esfuerzos para conseguir que, por lo menos, para llevar a cabo la prueba preconstituida, o sea, sean espacios, lo que se conocen como espacios amigables. Mirad, el niño al que corresponden las primeras imágenes de esta presentación, yo no tuve que hablar con él. Yo lo que no voy a estar es preguntándole qué es lo que le hizo el padre por la noche. O sea, simplemente le hice una pregunta en toda la entrevista en relación a los hechos. Esto te ha pasado más veces, ¿verdad? Y él no me miraba a los ojos. Dijo: sí, ya está. Pero lo que no puede ser es que yo llegue a un box de urgencias pediátricas y esté allí entrando la auxiliar, entra la enfermera, está el pediatra, ahora llega el forense, policía, luego, porque la LOPIBI, que ya os hablo de LOPIBI porque os he explicado cuál es la ley que entró en vigor en septiembre del año pasado, establece en su artículo 49 y 50 el principio de mínima intervención. Es que el niño ya no debe ni incluso prestar declaración ante la policía. El niño directamente ya tiene que prestar una única declaración ante el juez.
en una prueba que ahora veremos a ver qué es la prueba preconstituida. Mirad, la diferencia principal de la nueva ley es que agresión y abuso sexual se funden en lo que es la violencia sexual, que es un atentado contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Y otra modificación importante, en la sumisión química, delitos de sumisión química, que también os voy a hablar de ellos. Cuando os aburráis decís, mira María, se acabó, pero os tengo que contar muchas cosas porque evidentemente es que es de una recientísima actualidad y es que es muy importante. La sumisión química ha pasado de ser un abuso sexual a ser una circunstancia agravante cualificatoria específica de género. Es decir, que aquella chica, ¿os acordáis del caso de esa sentencia tan controvertida de La Manada, que al final pasa a ser una agresión, no un abuso? Fue por una violencia ambiental, porque eran varios individuos. Pero en España, hasta esta reforma, lo que es era un atentado contra la libertad sexual de una persona que se encontraba bajo influencia de sustancias privadas de sentido. En ese caso era un abuso porque no había violencia e intimidación y, sin embargo, ahora todo lo contrario. Ahora es una circunstancia agravante, ¿vale? Porque el hecho de que yo no pueda decidir si sí o si no conduce a que se agrave la pena. ¿Qué pasa? Que esto pues, ha llevado a una controversia social, porque hay gente que está a favor, gente en contra de la ley. Incluso un despacho de abogados de Madrid ha llegado a publicar a elaborar una app del presunto inocente, o sea, como diciendo que esta ley vulnera el principio sacrosanto que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico de la presunción de inocencia. Toda esta ley, lógicamente, tiene que ir alineada en cuanto al cumplimiento de la LOPIBI. Y ahí estamos nosotros, como agentes cualificados, en el caso de la LOPIBI, niños y personas con discapacidad, tenemos la obligación de poner en conocimiento, quiera el representante legal del niño o no lo quiera, de la autoridad judicial que nos encontramos ante una víctima de malos tratos. Antes, agresión y abuso, agresión, violencia e intimidación, y el abuso cuando no había consentimiento. Ahora, cualquier acto contra la libertad sexual de una persona sin consentimiento, tenemos que hablar de agresión sexual, ¿vale? Y el artículo 179 habla ya de violación. ¿Violación en qué consiste? Así lo dice nuestro Código Penal: el acceso carnal es la penetración del pene en erección, en boca, vagina o en ano. Esa es la violación. Y el texto jurídico establece, o sea, equipara la penetración del pene en erección, en vagina o en ano, a la introducción de miembros corporales u objetos. Hay una serie de circunstancias agravantes. No puedo, porque no tenemos tiempo, contaros todas y cada una de ellas. Sería interesantísimo. Pero lo que sí quiero que sepáis es que hay dos nuevas circunstancias agravantes. Una, agravante de género, cuando la víctima sea mujer o haya estado vinculado al agresor sexual o al violador en una relación de pareja o análoga, relación de afectividad. Y luego esa circunstancia, cuando el autor de los hechos, como circunstancia agravante, suministra a la víctima fármacos, drogas o cualquier sustancia química natural idónea para anular su voluntad. Porque además la ley define qué es el consentimiento, qué son actos consentidos, son aquellos manifestados libremente mediante actos y siempre, por supuesto, por la persona, atendiendo a la circunstancia del caso, que expresen claramente su voluntad. O sea, que tiene que quedar claro que la otra parte quiere mantener la relación sexual. El artículo 181, por supuesto, pues ya habla de la agresión sexual a los menores y tipifica como tal el mantener relación sexual con un menor de 16 años es una agresión sexual, que es el acto sexual que cometa el menor consigo mismo o con un tercero a instancias del autor, ¿vale? Habla ya luego de agresión sexual y unas circunstancias agravantes que evidentemente, pues por falta de tiempo tampoco nos vamos a detener y tampoco nos importa, pero sí que por lo menos salgamos de aquí con unas nociones básicas en cuanto a lo que es la violencia sexual. Hacer presenciar a un niño actos de naturaleza sexual también viene tipificado como delito, y todos aquellos que se cometen a través del Internet, de la telefonía y de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿vale? Aquí, hay un cuadro, como estamos grabando el PowerPoint, pues lo podréis ver más adelante en cuanto a todo el ciberacoso y los distintos tipos de atentado a través de los medios tecnológicos. Y aquí está el quid de la cuestión. Este artículo antes era el 183 quater. Algunos de vosotros, por asintiendo la cabeza, supongo que lo conocéis. ¿Qué sucede? Pues esa rígida política del legislador en cuanto a elevar la edad para consentir relaciones sexuales en nuestro país de los 13 a los 16 años escapa un poco de lo que es la realidad actual, en la que chavalas menores de 16 años mantienen relaciones sexuales consentidas con sus parejas. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Pues que
hay exención de responsabilidad penal en lo que es mantener una relación sexual con un menor de 16 años, salvo en lo que se define por la ley como agresión sexual, lógicamente, cuando exista una analogía en relación a la víctima y el agresor por edad o por grado de madurez o desarrollo. Y para citaros qué aplicación práctica tiene este artículo, que antes era definido como el 183 quater, os cito el famoso caso de los jugadores de fútbol de la Arandina, que lo escucharéis en la televisión. Era una chica de 15 años que queda en un piso con 3 jugadores de fútbol, uno de 19 años, otro de 22 y otro de 24 años. La chica le practica una felación a cada uno de los 3 chavales y luego sigue manteniendo relaciones sexuales con penetración vía vaginal con uno de ellos. La Audiencia Provincial de Burgos, en un principio, condena a 38 años de pena privativa de libertad a cada uno de los 3 individuos por ser cooperadores necesarios en cuanto a la comisión de los delitos de los otros 2. Pero, fijaos, en apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ¿qué hace? Absuelto por el 183, entonces quater, ahora veis, el de 19 años, por analogía por edad, 3 años de prisión para el de 22 años y 4 años de prisión para el de 24 años. Bien, por supuesto, también esta nueva ley define el acoso sexual y el hecho de que una persona difunda, revele o ceda a terceros datos, imágenes o grabaciones audiovisuales que se hayan obtenido sobre una persona X, bajo su anuencia, por supuesto, grabados en su domicilio o en cualquier otro espacio que quede fuera o ajeno de la mirada de terceros, y que gravemente afecta su intimidad, es decir, yo estoy con una amiga, me graba desnuda y eso se difunde, hay una pena privativa de libertad de 3 meses a 1 año, ¿vale? Entonces, hemos hablado de acceso carnal, para que entendamos un poquito, estos son conceptos jurídicos, pero que tienen base médica, es la penetración del pene en erección en una cavidad, que a efectos jurídicos, como os he comentado, la penetración del pene en la vagina o en el ano se equipara a la introducción de objetos o miembros corporales. La violencia es la forma más frecuente e importante de atentar contra la libertad sexual. Claro, yo como médico forense, cuando encuentro a una víctima de una violación en la que ha mediado una violencia, pues para mí es más sencillo reconstruir los hechos, lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque te permite determinar ese comportamiento violento que ha tenido el agresor, yo explicar, transmitir en un informe a su señoría cómo ha podido ser ese atentado. Pero el problema es la intimidación, que esta era la controversia de esas sentencias incomprendidas socialmente, pero es que la redacción del Código Penal era tal cual. ¿Por qué? Porque la ausencia, la intimidación es un fenómeno jurídico, es un fenómeno psicológico y médico que atiende al temor tan grande que sufre una persona ante una situación de amenaza o amedrentamiento que llega a consentir para evitar un mal mayor, un acto que en condiciones ordinarias no consentiría. Entonces, claro, ¿qué hacemos con esa intimidación? Eso es lo que pasaba en las calificaciones jurídicas de los abusos y de las agresiones sexuales y por eso desaparece. Y aquí, pues mira, os he hecho un esquema y este esquema lo hice, es muy sencillo y lo hice hace 3 días para ver si podemos entender lo que es la fase para yo poder tener una plena capacidad para poder mantener una relación sexual con otra persona. Evidentemente tengo que saber lo que hago, o sea, la capacidad cognitiva, tengo que saber lo que hago. Tengo que decidir que quiero mantener relaciones sexuales con Pepe y ejecutarlo. Muy bien. Cuando hay violencia, tengo capacidad, no quiero, tengo decisión, o sea, tengo capacidad para discernir si quiero o no, no quiero y lo decido, pero se me priva de poder ejecutarlo por la violencia. En el caso de la intimidación, tengo capacidad cognitiva, porque por supuesto sé que no quiero, pero no puedo decidir porque estoy aterrada, porque me están poniendo una pistola y no puedo, me vienen 3 individuos a asaltar en el garaje de mi casa cuando llego por la noche del trabajo. Y por supuesto la capacidad, eso es lo que se pierde cuando hay un atentado con anulación de voluntad, que es lo que justifica el legislador el hecho de que sea una circunstancia agravante cualificatoria de género la sumisión química. También hay un endurecimiento de penas para los menores que cometen violencia sexual. O sea, chicos de 14 o 15 años que cometan un atentado sexual, o sea, hay una privación de, es la permanencia en un centro interno de 1 a 5 años con 3 años de libertad vigilada y de 16 a 17 años 1
a 8 años con 5 años de libertad vigilada. Hay también, en este caso, sí que en el caso de los menores hay una modificación de la Ley Orgánica de la 5/2020, responsabilidad penal. Claro, ¿qué hacemos nosotros? En nuestro quehacer cotidiano, yo os puedo garantizar que como médico forense, en nuestra práctica es uno de los quehaceres más controvertidos que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños, por ejemplo, víctimas de atentados sexuales en los domicilios, o sea, no presentan lesiones externas que nosotros podamos interpretar. Entonces, por eso, aparte de esas características por las que os comentaba previamente, que son víctimas de especial vulnerabilidad, ¿cómo la víctima puede mostrar que es víctima? La que ha sufrido un daño, o sea, que le han quitado algo, que la han privado de algo. O sea, ¿cómo pasamos? Muchas veces yo, por ejemplo, en víctimas, cuando luego las vuelvo a citar para sanidad de lesiones físicas, dice, yo soy una superviviente. No, es que, vamos a ver, si seguimos hablando de esa mujer o de ese niño como víctima, o sea, vamos a anclarla en el pasado. O sea, no va a tener fuerza en el presente y no va a poder construir el futuro. O sea, cuando a mí me hablan de superviviente, todavía sigue superviviente ¿de qué? ¿De algo que ocurrió? O sea, hay que pasar, o sea, y ahí es la responsabilidad de todos los que estamos aquí. Por supuesto, o sea, somos responsables de que esa persona pase de ser superviviente a ser en mayúsculas, punto y final. Y claro, de manera práctica, yo digo, bueno, a mis alumnos de la facultad, en colaboración, por supuesto, y gracias a la delegada del Gobierno, entonces delegada del Gobierno, doña Yolanda García Seco, y con la colaboración de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, digo, yo a mis alumnos, ¿cómo los sensibilizo? ¿Cómo hay que actuar cuando nos encontramos con un atentado sexual? Entonces, bueno, de actrices a mi hija y a mi sobrina, y bueno, pues es un vídeo muy cortito que reproduce verdaderamente qué es lo que hay que hacer, los pasos, cuando nos llaman a los médicos forenses para poder llevar a cabo el reconocimiento. Tenemos una víctima, una presunta víctima de un atentado sexual. Este es nuestro Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Badajoz. La médico forense recibe información por parte del juez de guardia de la existencia de una mujer de 19 años presuntamente víctima de un delito contra la libertad sexual. A partir de ese momento se coordinarán actuaciones, se incoará un procedimiento judicial, personándose la médico forense en el centro hospitalario de referencia para proceder al reconocimiento de la presunta víctima y para llevar a cabo la recogida de indicios biológicos que permitan la investigación y reconstrucción de los hechos. Una vez recibida la llamada por parte de la juez de guardia, como médico forense, voy a personarme en el Hospital Materno Infantil para llevar a cabo, en este caso, que es de una asistencia urgente, el reconocimiento de la misma de manera conjunta con un ginecólogo de guardia. Acompáñenme. Policía Nacional, buenos días. Sí, dígame, ¿qué sucede? Bien, le mando una patrulla. Z11 para H20. Diríjase al centro de salud Valdepasilla. Ha recibido una llamada del personal médico. Manifiestan que se encuentran junto a una joven que refiere haber sido agredida sexualmente. La víctima cuenta que los hechos se han producido en un domicilio particular por parte de un joven que ha conocido poco antes. Esta chica no recuerda muy bien qué es lo que ha sucedido debido a que había ingerido alcohol. Vamos a entrevistarnos con ella y la acompañamos hasta el Hospital Materno Infantil para que sea atendida. La víctima ha ido a un centro de salud y, por supuesto, tiene derecho a ser acompañada por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a lo que ahora vamos a definir como hospital de referencia. Si veis, se monta acompañada de una amiga, que tiene derecho a ir acompañada de una persona de su confianza siempre, se monta en el coche y va con Policía Nacional directamente porque es centro urbano, o puede pasar también de un centro de salud de una zona rural al hospital de referencia, donde hay un servicio de pediatría o de ginecología. Y en ese caso, Guardia Civil tendría que acompañar a la víctima, si está desprotegida o no tiene un medio de desplazamiento, al centro sanitario puede pasar el acompañante especializado. Con ella, si quiere, usted de familia o de confianza suya, pues puede usted pasar. Claro, pasen ustedes. Exactamente. ¿Se pueden ustedes sentar? Hola. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paula? Hola. Mira, yo soy Jara, soy una de las ginecólogas. Ella es María, la médico forense, y ella también es María, que es otra de las ginecólogas, ¿vale? Vale. Vamos a estar aquí contigo. La razón de que en este centro sanitario haya ahora mismo, en este reconocimiento, un médico forense, nosotros trabajamos en el Instituto de Medicina Legal, es que los hechos de los que hemos tenido conocimiento a través de la juez de guardia son hechos constitutivos de un delito contra la libertad sexual. Y entonces, por eso, dada la urgencia, puesto que presuntamente han sucedido esta noche, hace unas horas, junto a la médico asistencial, la ginecóloga de guardia, me encuentro yo como médico forense. Y, claro, hay que tener en cuenta que son delitos que tenemos que contar con la denuncia de la presunta víctima. Pueden ser perfectamente acompañados como veis ahí, están entrando con Policía Nacional a la jefatura, en este caso, superior de la policía. ¿Veis? O sea, la víctima tiene derecho a estar acompañada en todo momento. Y os digo una cosa, mira, a colación de lo que me estabas comentando, a mí hace poco me llamó una compañera que llegaba un niño desnutrido completamente, no tiene nada que ver, pero ya te informo, yo estaba de guardia. No obstante, o sea, yo llamé a la juez para preguntar, porque el niño, la madre no quería ingresar al niño, el niño se estaba muriendo, y entonces ¿qué hicieron? Llamaron a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o sea, llaman a la Policía Nacional y se personan en el hospital, porque pues, la madre se quería llevar al niño y el niño estaba en peligro muy grave, o sea, en peligro de muerte. ¿Qué sucede? Claro, habéis oído en el vídeo hablar de asistencia urgente, yo me voy corriendo, porque si la víctima refiere que en los días previos ha habido una penetración de una cavidad orgánica, un derramamiento de un fluido biológico o que pueda haber restos debajo de las uñas, lógicamente el forense de guardia, a la hora que sea, tiene que personarse en un servicio de urgencias. Pero es que la nueva ley establece, hay 2 artículos, que además yo lo he debatido el otro día con una serie de compañeros ahí en el Instituto de Medicina Legal que decían, bueno, pero ¿quién toma las muestras? Porque la ley no especifica quién toma la muestra, si el ginecólogo, el pediatra o el médico forense. Yo, antes de que hubiera ley, a las 4 de la mañana a mí me dicen que hay una mujer o hay un niño en un servicio de urgencia refiriendo que ha sufrido un atentado contra la libertad sexual y me da igual, es que yo voy, reconozco al niño, tomo las muestras por si acaso, emito el informe y mis jueces no tienen ningún problema en incoar un procedimiento judicial con el informe forense. En el caso de una mujer, si ya luego no quiere continuar con la acción penal, ya, o sea, esa es su decisión. Pero yo como médico forense, o sea, he tomado las muestras y he sido precavida para poder llevar a cabo una reconstrucción de los hechos. Pero es que la nueva ley establece que sin que la víctima formalice la denuncia de manera formal, o sea, que vaya a la comisaría o a la de Policía Nacional o a la comandancia de la Guardia Civil, o sea, sí que se tienen que llevar a cabo esa toma de muestras. Claro, ahora ya los forenses dicen a las 4 de la mañana, ¿pero qué tengo que ir yo? A ver, o sea, pues la cadena de custodia, y aquí os lo dejo claro, es del médico forense, pues somos nosotros los que lo tenemos que remitir al Instituto de Medicina Legal. Claro, esta es en el caso de una exploración urgente y el parte judicial de lesiones tiene que ser emitido de manera inmediata sin perjuicio de que vaya el médico forense al juzgado de guardia, porque el otro día voy a una presunta agresión sexual al servicio de ginecología y me dice la ginecóloga con 31 años de experiencia que ya no ha visto un parte de lesiones en su vida. Digo, pero bueno, yo no sé si me estoy quedando, pero yo no sé qué está pasando. Digo, yo si queréis vengo aquí y os explico en una sesión clínica a las 8 de la mañana, o sea, ¿qué consiste un parte de lesiones? Yo jamás he cumplimentado un parte de lesiones. Digo, pues tiene su obligación de cumplimentarlo. Y en el caso de violencia de género o en el caso de una violencia sexual tiene que remitirse de manera inmediata, porque lo que no puede ser es que a mí me llamen un hospital, la urgencia del Hospital de Llerena, allí en la provincia de Badajoz, un compañero me dice, tengo aquí a una abuela con una niña de 3 años, que presuntamente un parte de lesiones de la pediatra, presuntamente que ha sido víctima hace 15 días de unos abusos sexuales. Unos abusos, entonces eran abusos. Puede ser que no haya habido una penetración, pero imaginaos que ha habido una eyaculación. Esa niña en ese momento, o sea, yo qué muestras voy a tomar 15 días después. Y resulta que era que la pediatra había mandado al juez de guardia el parte de lesiones 15 días después. El juez abronca a la pediatra por teléfono y la pediatra coge y le dice a la abuela, ay, váyase corriendo que la va a ver el forense de la guardia. No, el forense de la guardia no está para 15 días después. Tú, como pediatra, tienes obligación de remitir ese parte judicial de lesiones de manera inmediata. Sí, hombre, pues no tengo yo lío en la consulta. Pues es tu obligación, hija. Pues manda a alguien, o sea, que te lo remita al juzgado de guardia. Porque además, lamentablemente, o sea, todavía nosotros, por lo menos en Extremadura, aunque sí que tenemos como forenses acceso al sistema JARA
al sistema de historias clínicas digital, pero nosotros no recibimos digitalmente los partes de lesiones de los centros sanitarios. Y, por supuesto, a un hospital de referencia. Y da igual que la víctima haya denunciado o no, porque en Don Benito, en un pueblo de allí, hay denunciado a una ginecóloga que se negó a reconocer a una chica, o sea, presuntamente víctima de una violencia sexual, porque decía que no había formalizado la denuncia. O lo que pasó en Herrera del Duque, un pueblo de allí, o sea, que la médico del centro de salud deriva a una niña que dice, mira, yo no sé dónde he estado, yo, mamá, yo creo que a mí me han drogado porque yo no me acuerdo de nada, y la lleva al centro de salud del pueblo y la deriva a un hospital donde, ¿qué es? Porque yo aquí quiero incidir en qué es hospital de referencia. Hospital de referencia es aquel donde hay un ginecólogo o un pediatra de guardia. Y se explora, se llama al médico forense, se lleva a cabo la recogida de muestras de manera inmediata, porque es una actuación, como os digo, urgente. ¿Y qué hace ese médico del centro de salud de Herrera del Duque? Manda al hospital de Talarrubias a la niña. Allí, pues nada, o sea, no le hacen nada, pues porque no es ginecólogo, Y resulta que de motu propio, por iniciativa propia, la madre a los 2 días dice, vamos al hospital de Don Benito. En orina, ¿qué encuentran? Metanfetamina, por supuesto había ansiolíticos, pero bueno, también hay que tener cuidado en ese caso, los ansiolíticos se los han pautado a la niña después del presunto atentado. Nosotros siempre tenemos que hablar de presunto y de refiere, o sea, nosotros no nos tenemos que meter en más Honduras, pero sí que tenemos esa obligación y además es así. Y ya posteriormente la víctima podrá formalizar la denuncia, se le hará el ofrecimiento de acciones, si tiene derecho a justicia gratuita, todo lo demás. Pero nosotros lo que tenemos que indicar, sobre todo ahora en el tema de la sumisión química, ¿no?, es que la niña, pues, o el niño o el joven no beba, o la mujer no beba, que no se cambie de ropa y acuda cuanto antes a un centro sanitario. Se puede llevar a cabo una asistencia ya diferida cuando la víctima lleva a un servicio, pues imaginaos el niño que va con la madre y refiere unos abusos. Yo, de todas maneras, a mí me gusta ir siempre al hospital, por precaución. Pero sí que es cierto que si una chica llega y dice, oye, pues mira, es que a mí me han violado hace un año, una chica que ya había mantenido relaciones sexuales, pues no hace falta que vaya al forense a las 4 de la mañana, porque el atentado, bueno, pues ya no vamos a conseguir nada y se incoan unas diligencias previas y se reconoce en la clínica forense al día siguiente. Os tengo que hacer mención de este tipo de delitos, sumisión química, una importancia emergente por los medios de comunicación, por noticias como estas, pero bueno, desde que la vida es vida y el mundo es mundo, pues nosotros sabemos que se ha ingerido sustancias tóxicas o bebidas alcohólicas, muchas veces para desinhibirnos, afectando a lo que es el deseo, el placer, la estimulación y orgasmo, las 4 fases de la respuesta sexual. Y muy de moda, y claro, la gran repercusión mediática de los posibles atentados de sumisión química con el llamado pinchazo, con el objeto punzante. Habéis visto a través de los medios de comunicación, bueno, noticias todo el verano, o sea, de chicas jóvenes que en ambientes recreativos sufrían pinchazos y por eso, bueno, pues en septiembre del año en curso, el Sistema Nacional de Salud publica, no tenéis conocimiento de este protocolo, pues unas pautas comunes de actuación ante el caso de pinchazos, de chicas o chicos que puedan llegar refiriendo que los han pinchado. Y claro, está muy bien este algoritmo porque, que os muestro aquí, que viene dentro de estas pautas de actuación común ante este tipo de demandas en los servicios de urgencia, porque, oye, la chica puede llegar y decir, yo creo que me han pinchado, pero yo he estado perfectamente con mis plenas capacidades cognitivas y a mí no me han violado. Bueno, pues ya está, parte judicial de lesiones, que sería un delito de lesiones con agravante de género porque induce a lo que es el terror de la violencia sexual. Pero en el caso de que ya, pues sí que haya una sospecha de que la niña no se acuerde de nada, se puede iniciar el protocolo de sumisión química o, si no ha perdido las capacidades cognitivas y las tiene plenas, pues se llama al forense como cualquier otro atentado contra la libertad sexual. ¿Qué sucede con este tipo de delitos? Que se administra a la víctima una sustancia de rápida acción, corta duración, actúa sobre el sistema nervioso central y se eliminan rapidísimamente. Muchas de ellas se adquieren a través de Internet y nosotros es que no tenemos ni idea ni de cuáles son, pues ni la clínica ni un posible antídoto. Entonces es un problema de salud pública, aunque ya os garantizo, o sea, que la ingesta de alcohol sigue siendo el llamado fenómeno binge drink o heavy episodic drinking, es decir, una chica que ha consumido de manera muchas veces voluntaria porque le ha dado la gana, porque así ha sido, o incluso no solamente alcohol, sino cualquier otra sustancia tóxica, y el autor se ha prevalido de esa situación de vulnerabilidad. Entonces, eso se define en la ley actual como agresión sexual, sin más. Eso no es lo que viene como agravante, ¿vale? Eso es la vulnerabilidad química. Yo me voy de copas con unas amigas, me tomo unas copas o incluso consumo alguna sustancia tóxica y el autor
aprovecha esa situación de vulnerabilidad para atentar contra mi libertad sexual. La agravante es cuando el autor administra a la víctima esas sustancias tóxicas, fármacos, como pues el caso un caso que ha tenido un compañero mío, que había quedado una chica con un conocido por internet para tomar un café en su casa y la drogó con zolpidem. O sea, la drogó y mantuvo relaciones y ya estaba totalmente dormida. Eso es lo que se entiende ahora como agravante cualificatoria de género, ¿vale? Se habla de muchas drogas, la burundanga, y fijaos, sumisión química, nosotros los médicos forenses preferimos la definición de delitos facilitados por sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque quizás sumisión química tiene una mayor resonancia sexual. Hay que tener en cuenta, pues bueno, estas son sustancias, algunos antidepresivos, pero otras son de síntesis, aquí tenéis algunos nombres, y bueno, podéis adquirir, los chicos jóvenes las adquieren en unas tiendas que se llaman Smart and Grow Shops en Internet. Las adquieren y salen de marcha con ellas, o para su propio consumo o para las chicas. Habéis oído hablar también, que no viene al caso, pero bueno, del fenómeno chemsex, que está muy de moda. Normalmente son hombres que quedan con otros chicos para mantener relaciones sexuales y consumen sustancias tóxicas. ¿Qué sucede? Bueno, pues son delitos que es muy difícil poder demostrarlos. ¿Por qué? Pues porque, claro, les roban. En muchas ocasiones difunden imágenes que han sido grabadas cuando ese chico está manteniendo relaciones sexuales bajo efectos de sustancias. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que de todo ello pues hay repercusiones dentro de la legalidad, del ámbito judicial, claro, o sea, por la legalidad que implican esos actos. ¿Qué pasa? Pues que no se denuncian. ¿Por qué? Porque a mí me da vergüenza que mis padres se enteren que yo he quedado con un chico y me he drogado. Pero vamos, que yo hace poco he tenido el caso en el servicio de urgencia. Me ha llamado la compañera y me ha dicho, oye, mira, tengo aquí un chico que quedó el viernes con un conocido por internet, habían estado consumiendo cocaína y por la mañana se ha despertado, tenía sangre y él tiene sensación de que lo han penetrado analmente. O sea que, ojo, que también hay víctimas hombres. Y, por supuesto, bueno, pues las prescripciones, las mafias del ribotril, que está ahora muy de moda, se venden con recetas falsas en Marruecos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay sustancias que ni conocemos de vida media plasmática, ni antídotos. Tienen, pues, por ejemplo, gamma hidroxibutirato, pues nada, una vida media de media hora, 3 horas en sangre. O sea, ¿cómo podemos demostrar que existe, que se ha perpetrado este tipo de delitos? Y diréis, está ahora muy de moda. Yo estoy impartiendo sumisión química en la facultad, en la asignatura de toxicología, pues desde el año 2012 o 2013, cuando me vino una chica que hoy es compañera nuestra y ellos allí organizan en Sexto una fiesta, cuando ya van a terminar, y sale de la fiesta, ella reconoce haber bebido mucho y se despierta por la mañana, las amigas la meten en un taxi, se despierta por la mañana en el descansillo de la escalera de su casa con las bragas bajadas, la ropa interior bajada y con un preservativo usado en el bolso. Y no recuerda nada. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Pues esto vamos a denunciarlo. Ella vino a contármelo, pues soy médico forense, era su profesora, y entonces era, pues, además más joven y abordable, entiendo, para ella. Fuimos a denunciar y efectivamente fue un caso de sumisión química real. Y es lo que a mí me conduce a decirle a los compañeros, oye, vamos a organizar esto y vamos a impartir un seminario sobre sumisión química. O sea que esto no es nuevo. Y sobre todo los compañeros catalanes, desde el año 2011-2012, están publicando resultados toxicológicos. Tened en cuenta que el año pasado el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que es nuestro órgano consultivo donde remitimos todas las muestras objeto de análisis, que la sede principal del Departamento de Madrid está en Las Rozas, el año pasado de 3.001 demandas, 994 había sospecha de sumisión química. Y en el 78% de los casos había en la víctima, en las muestras analizadas, había más de una sustancia tóxica. Es importante que sepáis también, o sea, los esfuerzos por parte del Ministerio de Justicia en la elaboración de guías, consejos, no solamente para el médico forense, sino para los médicos asistenciales, porque es que tiene que haber una interrelación en el abordaje de este tipo de víctimas, la guía de buenas prácticas en el caso de la sumisión química. Es una guía que está magníficamente bien porque, además, no solamente indica toda la clínica que puede presentar, sino cómo debemos abordar a estas víctimas. Mirad, en el caso de que tengamos lesiones extragenitales, nos habla de la proporcionalidad de la violencia en el atentado. Mirad, unas lesiones en la cara interna de los labios, pues un intento de sofocación de la víctima o callar sus gritos. Y ojo también con la interpretación desde el punto de vista científico, que ha de ser impecable por parte de los médicos de cualquier lesión que podamos encontrar, porque sí que es cierto que a mí me han llamado algún pediatra y la madre ha ido con la niña y ha dicho, no, es que tiene el culito rojo. Vamos a ver, o sea, puede haber alguna anomalía anatómica. Aquí tenemos además una pediatra y lo sabe, y nosotros, en el caso de que sí que encontremos, o sea, algún desgarro himeneal, se lo informamos al juez
Fijaos en esta diapositiva, pues hablamos del desgarro equiparando la membrana imeneal al contorno de una esfera horaria, desgarro a las 5 o desgarro a las 3. ¿Vale? Entonces, aparte de escribir las lesiones de la región vaginal, pues también tenemos que hacer un examen de la región anal y, por supuesto, recogida de muestras por si ha habido un posible contagio, una enfermedad de transmisión sexual en una penetración con el pene en erección a nivel de la boca. Es aquí fundamental el tiempo, la premura en la toma de muestras. Fijaos, yo tuve un caso en Canarias de una niña de 5 años que sufre un atentado contra la libertad sexual por parte del novio de una de las cuidadoras de un parque de bolas, de estos de infantiles, donde se celebraban los cumpleaños. La niña estaba en un cumpleaños y cuando la niña se monta en el coche le dice a la madre: mamá, fulanito me ha metido el pito en la boca y ha salido un líquido blanco. Bueno, pues fulanito era el novio de una de las que estaban cuidando a los niños y efectivamente la madre se fue inmediatamente al servicio de urgencias pediátricas y allí me llamaron, yo estaba forense de guardia, fui para allá, llevé a cabo la toma de muestras y efectivamente se pudo confirmar que efectivamente había eyaculado, había material biológico del fulanito en la boca de la niña. Pero ¿qué sucede? Que el semen, por ejemplo, en la boca se degrada muy rápidamente, en 6 o 7 horas, entonces nuestra actuación ha de ser impecable y muy, muy rápida. Y en ese caso, esas muestras las recoge el médico forense, con independencia de otras muestras que con finalidad asistencial, para determinar si ha habido un contagio de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, o la píldora poscoital, sea por parte del ginecólogo o en menores de 14 años por parte del pediatra de guardia, ¿vale? Siempre recabando el consentimiento oportuno, informado, porque al llevar a cabo una toma de muestras, pues lógicamente es una técnica invasiva. ¿Qué pasa? Que si la chica denuncia en 48 horas después del atentado, pues todavía podemos tomar sangre. Sangre, pues hay una correlación con lo que es la clínica, con la cantidad de sustancia que podamos encontrar en el organismo. Mayor ventana de detección tiene la orina, hasta 5 días después del atentado, pero ya no hay una correlación con la clínica de la víctima que pueda presentar. Pero hay que tomar muestras, muy importante. Y cabello, ¿sabéis cuándo es muy importante recoger el cabello? En niños o en personas con discapacidad que a lo mejor están siendo drogados para ser víctimas de atentados contra la libertad sexual en el ámbito doméstico. Es muy importante porque nos determina una exposición crónica a una sustancia tóxica. Y además, este formulario está muy bien, que está dentro de la guía, porque puede orientaros acerca de cómo tenéis que explorar los pasos para explorar hasta que llega el forense a una víctima de este tipo de delitos. Y, por supuesto, recoge todas las cantidades con los límites permitibles mínimos, o sea, de las sustancias tóxicas que podemos encontrar por casiústica del Instituto Nacional de Toxicología en el organismo de las víctimas. Y que sepáis que esas muestras, con finalidad toxicológica o biológica, pues para determinar si el sujeto ha eyaculado, por ejemplo, una cavidad orgánica, son competencia de la cadena de custodia del médico forense. Y, lógicamente, ¿qué sucede? Pues que nos encontramos evidentemente, un modelo de diversión hegemónica en el que pues, lo normal es, bueno, pues yo voy a salir, me voy a desinhibir, voy a consumir sustancias, voy a consumir alcohol y que conduce pues, a que haya más delitos contra la libertad sexual, más embarazos incluso no deseados, parece mentira, o contagio de esas enfermedades. Vivimos de manera paradójica un acelerado proceso de cambio. En el ejercicio de la sexualidad, en el hecho de ser mujer, hay un avance en cuanto la mujer ya puede controlar su natalidad, pero pasamos de un ambiente puritano y ocultista a que la pornografía está al acecho y llega a todas las casas, a todos nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces, estos delitos aumentan en multiplicidad y en diversidad. Os cito este libro, que llevado al cine podría tratarse de una película cuasi pornográfica, pero podría sentar también el más firme y serio debate entre juristas, médicos y el resto de profesionales sanitarios que nos acompañáis esta tarde, porque los individuos son adultos y capaces y consienten una serie de conductas que son límites y experimentales, ¿vale? Entonces, ¿existe un férreo control racional en el momento en el que pasiones y pulsiones son iniciadas? Porque desde el punto de vista biológico la excitación, o sea, se pone en marcha una serie de mecanismos, o sea, que con bebidas alcohólicas y con sustancias tóxicas de por medio, ¿se controla o no se controla? Claro, es lo que ha llevado a esa controversia social con esas sentencias incomprendidas. ¿Existe ese férreo control racional de un joven que se encuentra? Por ejemplo, yo os voy a contar un caso de Almendralejo, en La Guardia. Una chica denunciaba a un chico que había eyaculado, o sea, habían estado toda la noche tomando copas. Se van detrás de una carpa, en una feria, y empiezan a mantener relaciones sexuales. Y ella dice, no quiero seguir. Él ya la estaba penetrando, estaba manteniendo lo que era la penetración vía vaginal. No quiero seguir. El chico eyacula fuera. Entonces ella presenta una denuncia y dice que, claro, que ha eyaculado
delante de ella y que ella no lo quería ver. Entonces, claro, tuve que llevar a cabo el reconocimiento como médico forense. Entonces, claro, evidentemente, esto ha llevado a movimientos sociales como el no es no o, bueno, la ley basada en el consentimiento afirmativo, el sí es sí, para, pues evidentemente, evitar esa controversia social que ha habido con sentencias judiciales incomprendidas, como el caso de la manada, que alude a la cualidad animal de la persona. Precisamente son individuos inmaduros, antisociales y vacíos de autoexigencia moral que buscan la malsana notoriedad a través de los medios de comunicación. Y evidentemente, si hablamos de violencia de género, no solamente hablamos de violencia sexual. La violencia de género tiene otras muchas manifestaciones. Y aquí quiero incidir en la definición de violencia de género y violencia doméstica. O sea, yo el otro día, por ejemplo, tuve una pelea en el juzgado. Se pelea la pareja y él la denuncia a ella y se incoa un procedimiento de violencia doméstica. Sin embargo, ella lo denuncia a él y el procedimiento se inicia por violencia de género. Hay un tratamiento jurídico diferente, ¿vale? Violencia doméstica es aquel acto de agresión entre personas a las que vincula una relación de parentesco, conviven bajo el mismo techo. Y aquí, a día de hoy, todavía la violencia de género es aquella violencia del hombre a la mujer por el mero hecho de serlo. Lógicamente, bueno, pues vivimos en una sociedad en la que todavía, pese a que se han promulgado normas, pues yo me encuentro pues con comportamientos abusivos y sobre todo en el ámbito profesional pues muchos compañeros que no tienen ninguna perspectiva ni ninguna visión para poder efectuar un correcto abordaje de la víctima, porque consideran a lo mejor, bueno, pues que tocar a una mujer de una manera excesiva pues es lo normal. Entonces, pues evidentemente, pues eso cómo lo van a comunicar al juez. Claro, hay distintos tipos de violencia. La lúdica es una ostentación de la fuerza, o sea, el instinto no obedece a un instinto destructor, o sea, yo soy el rey de la casa y yo mando y tú, fulana, tráeme la cena. Los niños y la mujer a orden, pero eso es tradicional en una sociedad de corte patriarcal como la que hemos vivido. La mujer y los hijos supeditados al hombre. Pero hay una violencia que es la colérica reactiva o la compensadora, que es, o sea, un individuo sobre todo con baja autoestima, porque los maltratadores tienen un perfil muy característico, pero no solamente la violencia de género, en el acoso laboral, también yo lo percibo, incluso entre los propios médicos. Son individuos que tienen una cara impecable ante la sociedad, pero son feroces con la víctima, feroces, y hacen ver a los demás que la víctima es una histérica y una histriónica, y es una realidad. Son sujetos normalmente con baja autoestima, son mentirosos compulsivos, celosos patológicos en muchas ocasiones. A veces esos celos, o sea, vienen, o esos comportamientos agresivos son sujetos que se han comportado toda la vida de una manera normal y correcta, o sea que, vamos a ver, o sea, el no agredir es lo normal, no la agresión. Pero, sin embargo, bueno, pues yo he tenido un caso en la consulta en Mérida, o sea, que la señora, eran unos señores mayores y la señora se ponía a ver la telenovela después de comer y de repente, pues claro, él le decía que era una zorra que se iba a cepillar al actor y la cogía del cuello e intentaba mantener relaciones sexuales con ella y como no podía, la pegaba. Y decía, pero si es que mi marido ha sido un santo toda la vida, yo no sé qué le está pasando. Y resulta, o sea, que era un señor que estaba demenciando y ese médico de cabecera, yo no lo entiendo. Porque él no va al médico de cabecera, no va a su médico, no le da unas pastillas. Se estaba demenciando. Entonces, claro, y además el juez dictó una orden de alejamiento, la quebrantó y volvió a ir detrás de ella, zozorra, que te está cepillando al actor de la telenovela. ¿Sabes? Eso era lo que alegaba él, ¿no? Entonces, pues lógicamente también en ocasiones pues puede haber una causa orgánica. La violencia vengativa es la auténtica agresión maligna. Es el sujeto, el psicopatón de las películas. Es un individuo que presenta un trastorno de personalidad y que cuando a mí me lo presentan, cuando pasa a disposición judicial, digo que es totalmente responsable y sabe perfectamente lo que hace. Lo que pasa es que tiene un desprecio absoluto por el sufrimiento y el dolor ajeno. ¿Y a qué se deben los comportamientos violentos? Pues sería un análisis multicausal. Sí que es cierto que vivencias de sucesos adversos aumentan la hostilidad humana. Observadores de conductas violentas son más proclives a conducirse agresivamente cuando son provocados al tiempo que disminuye su sensibilidad ante crueldades observables. Fijaos, yo tenía un chico en la consulta que lo empecé a ver, era menor todavía de edad, un trastorno de personalidad con consumo asociado de sustancias. Este chico comenzó a delinquir con pequeños hurtos y a mí me daba una pena terrible, porque digo, este chico es lo que es porque ha vivido en una casa, la madre estaba con un individuo que terminó en el centro penitenciario, él llegaba borracho a casa y le metía unas palizas con el cinturón al chaval que tenía cicatrices en la espalda. Y yo pues decía, pues es lo que es y punto y final, ¿qué vas a pedir a este chaval? Cumple los 18 años, se va a un piso tutelado y con 19 años lo vuelvo a ver en la consulta.
Bueno, ¿qué tal, fulanito? Ah, pues fenomenal. Pues, fenomenal, me he quedado, bueno, tengo novia y la he quedado embarazada, tiene 15 años. Digo, madre mía, con 15 años. He encontrado trabajo, fenomenal, tal. Digo, bueno, pues a ver si tira para adelante. Bueno, esto es en el mes de febrero. En el mes de junio voy al juzgado de guardia. Me llama el juez, oye, María, que tenemos una chica ahí que le han metido una paliza, pero una paliza. Al parecer, ella tiene una niña, aparece con su madre, la madre de la agredida, la chica con 15 años y un bebé en los brazos. No quería mantener relaciones sexuales y él le mete una paliza de muerte, porque no quería acostarse con ella. Bueno, pues cuando salgo, voy al juzgado de guardia, digo, pero bueno, ¿cómo me ha metido esta paliza esta chica? ¿Pero quién es este? Y me dice el juez, ¿quién? Pues, ¿quién era el responsable? Aquel chico que se escondía debajo de la cama para evitar los latigazos de su padrastro antes de que ingresara en el centro penitenciario. Esa es la realidad que yo me encuentro. También pongo esta diapositiva porque lo que quiero quedar claro es que no toda persona con trastorno por consumo de alcohol o por trastorno por consumo de sustancias es un maltratador. Por supuesto que no. Sí que es cierto que la mayoría de las víctimas en la consulta me refieren que las violencias son mucho más intensas cuando hay sustancias tóxicas de por medio. Fijaos, o sea, mucho ha cambiado desde... A ver si se puede ver este vídeo, si no... Es cosa de hombres. Y beben Soberano porque Soberano es cosa de hombres. Soberano, oh, es cosa de hombres. Mucho hemos cambiado, ¿verdad? O sea, porque más o menos todos los que estamos aquí, o sea, nos acordamos de este anuncio, pero qué triste, ¿no? Porque es que nos hemos ido al lado contrario. Fijaos. Ese anuncio Soberano es cosa de hombres es lo que nosotros nos encontramos, porque en febrero de este año tuve un viernes de madrugada, de viernes a sábado, 2 chicas que llegaron a un estado de inconsciencia por el consumo tan abusivo de alcohol en el que se encontraban. Los chicos con los que habían estado habían eyaculado dentro de ellas, se pudo demostrar que había restos biológicos de los presuntos agresores. Ellas, cuando cobraron la conciencia, decían que no habían querido mantener relaciones sexuales con ellos, pero ¿en qué quedó? En un archivo judicial, porque no se pudo demostrar que fueran víctimas. O sea, ahí partimos, pues que evidentemente la solución para todo es la educación. Está claro que la violencia de género es un problema, como ha comentado la doctora Matilla previamente, es un problema de salud pública, que atenta, no solamente es un atentado contra la dignidad de la persona y su bienestar físico, psíquico y social, sino, evidentemente, supone un obstáculo al desarrollo ético de la sociedad. Y tanto esa dignidad como ese bienestar físico, psíquico y social han de ser considerados ejes morales básicos en nuestra sociedad, y nuestro ordenamiento jurídico se deben entender como bienes sensiblemente protegidos. Y es necesario, pues, que todas estas, fijaos ahí, los trapos sucios se lavan en casa, toda esta visión de lo que era la agresión en una sociedad de corte patriarcal, la conducta del niño, de la mujer provoca el maltrato, tú te callas, le pego para que sea mejor. Ha sido necesario erradicarla para poder llevar a cabo una sistematización científica de un problema de salud pública, como decimos, o sea, que no solamente sufren las mujeres víctimas, sino aquellos hombres que han sido educados en ese ambiente y que sufren a lo mejor un trastorno de personalidad, consumo de drogas asociado, los niños también que lo padecen, los vecinos, familiares y los amigos que lo callan y la sociedad que en ocasiones la justifica y la minimiza. El asesinato de esta mujer, en 1997, Ana Orantes, colocó en primer plano de debate social en España lo que entonces era entendido una violencia doméstica, la violencia contra la mujer. En 1998, fijaos, el informe del Defensor del Pueblo refería que, bueno, pues que no había interés jurídico y social en cuanto a los malos tratos en el ámbito doméstico. En 1999 ya se crea la primera guía para mujeres maltratadas y por primera vez aquí ya se fija el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Año 2000, comienzan las primeras manifestaciones en España contra la violencia contra las mujeres y ya se crea en el año 2002 un observatorio estatal contra violencia de género y contra la violencia doméstica. Surgen las órdenes de protección, pero estas no bastaban. No evitaron que Encarnación Rubio
falleciera a manos de su marido 70 días luego tras denunciar que había sido víctima toda su vida de malos tratos por su parte. Y se aprueba en el año 2004 esa ley que ya os he comentado, una ley pues que supuso un hito histórico en cuanto a protección a la víctima de violencia de género. Y entonces, en ese momento, es cuando ya pasamos a considerar el agravante de género en nuestra normativa penal. Y comienza a desarrollarse y a publicarse protocolos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud para llevar a cabo el abordaje de estas víctimas. Año 2011. Desaparecen los hijos de Ruth Ortiz y José Bretón. Su madre no descansaría hasta conseguir la calificación de estos como víctimas de violencia de género. Como dice el profesor Lorente, nos estamos equivocando con la denuncia. Está claro. ¿Por qué? Pues porque el 80% de los casos llegan a los juzgados de guardia. Son casos leves, por decirlo de manera, porque el 44% de mujeres en nuestro país considera que ¿para qué va a denunciar si la agresión no es lo suficientemente grave? Pero si es que se ha llegado incluso a considerar que el origen de la pandemia es el 8M. Aquí en España no se puede politizar un problema que es un problema de salud. Nosotros, lo que tenemos es que convencernos de que existe y de que llega a las consultas médicas y que tenemos una responsabilidad para poder detectarlo. Sobre todo esa violencia psicológica, esa violencia silente, porque el 80% de los casos leves llegan a los juzgados de guardia. Punto y final. Los casos graves de homicidio asesinato, lamentablemente, llegan a las audiencias provinciales, pero hay una violencia psicológica silenciosa que es un 57% de los casos que no se puede detectar. Bueno, y para partir, pues que lamentablemente todavía, en ciertos contextos y entornos seguimos siendo machistas. Se sigue utilizando en ocasiones el cuerpo de la mujer como un reclamo, un objeto sexual. O no lo hemos visto en ciertos anuncios televisivos, o llevar a cabo una reproducción de la figura femenina como objeto de prevaricación masculina, atentando gravemente a su dignidad. Os puedo garantizar que yo tengo una hija de 17 años y a mí no me gustaría, desde luego, que mi hija imitara estos modelos de mujer, ni de hombre, de comportamiento con el hombre. Lo que queda claro es que violencia de género a día de hoy es aquella ejercida del hombre a la mujer en una relación de pareja o análoga relación de afectividad. Y que sepáis que el Pacto de Estado que se aprueba con un paquete de más de 200 medidas en el año 2017 para mejorar la eficacia en la lucha, una de las medidas es considerar la violencia de género como toda aquella violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de serla, ¿vale? Y aquí pues tiene importancia esta ley, la ley actual de libertad sexual, en cuanto equipara en ayudas y prestaciones a las víctimas de violencia sexual a violencia de género, con más de 66 millones de euros en centros de crisis, en una asistencia 24 horas a las víctimas. Víctimas que no pueden salir de una dinámica familiar violenta. ¿Por qué? Pues por falta de autonomía, porque llegan a considerar pues, que es normal, que ese comportamiento violento es normal. Y comienza el agresor a aislarla y a invalidarla. Tú te callas, no vales nada, no vais a ir a trabajar, no vas a salir con tus amigas. Y la insulta, y la injuria, y la desprestigia, la amenaza con suicidarse. Yo un domingo por la noche levanté el cadáver de un chaval que se suicidó. Ella lo había dejado, tenían 2 niños, él tenía 20 años, tenían 2 niños pequeñitos. Ella se había ido a casa con los padres y con sus 2 hijos. Y él iba a la ventana y decía, con esta soga, como no vuelvas conmigo, me suicido. Y terminó suicidándose y yo levanté su cadáver. Y, por supuesto, la violencia física hasta pues, lo que puede ser el atentado final. ¿Y qué sucede con esos niños que presencian esos atentados violentos? Tenemos la LOPIVI, que define la violencia vicaria. Yo no había oído hablar de la violencia vicaria. Yo escuché hablar de la violencia vicaria por primera vez con el caso Rocito, que fue muy, como sabéis, hubo una gran repercusión mediática el año pasado. Bueno, pues la ley, a partir de septiembre del año pasado, se amplía la definición de concepto de violencia de género también para aquellos hijos de mujeres maltratadas, porque realmente son empleados como armas arrojadizas por parte de sus padres para seguir amedrentando a las madres. Las repercusiones, como os digo, pues son terribles, sobre todo problemas de comportamiento antisocial y problemas emocionales. Más frecuentes los emocionales en las niñas y en niñas más mayores, y en niños más pequeñitos y sobre todo de género, niños, más que niñas, con alteraciones comportamentales. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Porque realmente las mujeres, en los estudios que se han realizado, está demostrado que la mayor parte de ellas, se sienten con más confianza ante un médico o profesional sanitario, aquí tenemos una fisioterapeuta, que ante un policía o incluso servicios sociales, que eso yo lo cuestiono, para poder compartir su problema de malos tratos. Fijaos, son hiperfrecuentadoras. En muchas ocasiones
aquejan dolor de cabeza. Yo tuve un caso de una señora en Mérida que me llamó la atención, pero de verdad dramáticamente, por eso lo quiero comentar. Y me estoy enrollando mucho, tenemos que ir terminando. Pero este caso me llamó muchísimo la atención porque era una señora, tenía 44 años y acude a la consulta con su cuñada. La madre había muerto 2 meses antes y dice, porque lo que no podemos preguntar es por qué no has denunciado antes. Bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Eso supone una revictimización de la mujer. La mujer denuncia cuando puede y cuando quiere. Eso es así. Entonces, había muerto la madre, los hijos eran mayores y eran independientes. Y ella, dice, yo salgo de aquí del juzgado y me voy a trabajar a Huelva. Me decía, mire usted, a mí me ha pegado porque llegaba a casa y tenía lentejas para comer y como resulta que le había hecho garbanzos, una paliza. Pegaba a mis hijos. Mi médico, yo estoy con antidepresivos hace muchísimo tiempo. Yo no he querido compartir mi problema de maltrato por no disgustar a mis padres. Porque mis padres y mi madre no les cabía en la cabeza que yo pudiera separarme. Yo no gano un duro. Me amenazaba con quitarme a mis hijos. Se bajó los pantalones y me enseñó una cicatriz de una herida por arma blanca. Le dio un navajazo y lo peor de todo, aportó como medio de prueba. La obligaba a acostarse, a mantener relaciones sexuales con sus amigos. Cobraba por ello y luego él se tomaba los whisky los viernes por la noche viendo cómo su mujer se acostaba con el vecino de enfrente. Lo he vivido en Mérida, yo no vengo a contar una cosa que no. Y además, efectivamente, se aportaron esas grabaciones. De verdad, me parece terrible. Me parece terrible. Entonces, pues lógicamente, os voy a poner este test a ver qué os parece. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. ¿Habéis acertado? But did you see the moonwalking bear? ¿Habéis visto al hombre vestido de oso? ¿Lo habéis visto? El efecto halo nos hace en muchas ocasiones... ¿Qué os parece? En la consulta, esto nos pasa en la consulta, en muchas ocasiones el efecto halo nos distorsiona el origen y este vídeo no quiero que lo olvidéis. ¿Por qué? Pues porque fulanito, que yo lo conozco de la consulta, que ahora me viene la mujer y me está contando que se le pega, pero ¿cómo va a ser posible? Si es tan bueno, el guapo, ¿cómo va a maltratar el guapo? El simpático, Ahora os he traído una diapositiva de un caso que tuve yo, de uno que era muy simpático y terminó matando, asesinando a su mujer. ¿Por qué está infradiagnosticada esa violencia? ¿Por qué me voy a complicar la vida? Yo soy el médico, sobre todo en atención primaria, yo soy el médico de la mujer, pero también del marido. A mí me dice un compañero, oye, que es que yo estoy en un centro de salud que mañana ella no quiere denunciar y yo paso a hacer el parte de lesiones porque va a volver, lo hice en una ocasión y me rajó las ruedas el marido. Esa es un problema cultural. Un problema cultural, nosotros tuvimos un caso en Mérida de una chica rumana, porque cerca en Almendralejo hay una población rumana importante y llegó con una paliza que le había infringido, que se enteró, que entonces era director médico del hospital, que tiene una sensibilización brutal con la violencia contra la mujer, que es muy amigo mío, actualmente es gerente del área de salud. Y Alberto me llamó asustado, dice, oye, que esta chica ha ingresado con 18 años, ya tiene 2 hijos, tiene una pareja rumana y le ha pegado dentro del hospital. Y yo es que me da muchísimo miedo, a ver, es que se la carga aquí. Le ha confesado que ingresó a una de las enfermeras porque era de una paliza y entonces ingresó con una hemorragia, tuvieron que sacar a la niña fue una cesárea de urgencia, el bebé estaba en una incubadora y entonces pues empieza a contar, a relatar, bueno, pues que le metió unas palizas terribles. Desde delegación del Gobierno de Servicios Sociales se le procura un apoyo a ella y a los niños. Volvió y se volvió a quedar embarazada y la ha vuelto a ver como víctima de violencia de género. Es una cuestión totalmente cultural y mientras que una cuestión de educación. Pues eso nos pasa también a nosotros, a los profesionales sanitarios. Muchos compañeros nuestros no saben que también el hijo de la mujer maltratada es víctima de violencia de género. Es el abordaje biologicista. Es que yo no tengo tiempo en la consulta. Bueno, vamos a ver, igual que cuando tienes una sospecha de que tienes un paciente diabético porque orina mucho, porque bebe mucho, porque tiene mucha sed, y lo citas al día siguiente para hacer un análisis, oye, ¿por qué no hablas con servicios sociales? Mira, fulana no me gusta un pelo, el niño está raro, y servicios sociales que trabajan magníficamente bien, y esto yo lo recalco en la facultad a mis alumnos,
que los médicos no pueden llevar a cabo este abordaje de manera exclusiva. Hablas con el trabajador social del centro de salud o del hospital y dependiendo del riesgo, o sea, en el que se encuentre ese menor o esa mujer, se pone un dispositivo y además ellos trabajan de una manera muy eficaz para poder, como otro eslabón, seguir continuando en esa investigación con independencia que emitas el parte judicial de lesiones, porque a veces el riesgo es bajo, pero ves una serie de señales de alerta o signos precoces de maltrato que no te gustan un pelo. Oye, mira, vamos a ver, vamos, porque la mera sospecha podéis notificarla a la Fiscalía, eso que lo sepáis, aunque luego no se continúe con la acción. Así lo viene recogido en nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Pero ¿qué sucede? Que la práctica, que muchas veces yo no voy a complicar la vida con el parte de lesiones porque va a volver con el marido. Y es una cuestión cultural y esta mujer es que no tiene solución. No, perdona. Vamos a citarla, vamos a hablar con ella al día siguiente, que tengo una consulta un poco más desahogada, y voy a hablar con trabajo social. Y sobre todo mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Mujeres con trastorno por consumo de sustancias, mujeres en entorno rural que no tengan... y es así, y es que ¿por qué? Porque, aunque haya un profesional sanitario que no es médico, nosotros como médicos tenemos que ir más allá de la excelencia académica. Ser médico es preocuparse por el otro. Desde la lealtad, desde la honestidad, desde la generosidad. Ser médico es ser humano. Sin humanidad, sin amor por el prójimo, no hay medicina. Y es así, es preocupación por nuestros pacientes, es entrega y es sacrificio. Y eso se lo digo yo a mis alumnos en la facultad. Mucho, y por supuesto, o sea, la compasión, la comunicación, la empatía, el sentir con, el ponerse en lugar de, son valores que, si bien son básicos en cualquier relación de entre humanos, más deben serlo entre un médico que se encuentra con una mujer a la que le están metiendo palizas o un niño que se tiene que esconder debajo de una cama cada vez que llega su padre o su padrastro a casa. Es fundamental. ¿Por qué? Porque fundamental es escuchar, la escucha activa. Más que hablar. Nosotros no tenemos que hablar, tenemos que escuchar. Oye, fulanita, ¿cómo van las cosas en casa? Que se transmita interés, evitar actitudes insolidarias y culpabilizadoras. ¿Por qué no has denunciado antes? Pero bueno, ¿a ti qué te importa? Si tú eres el médico, el juez ya investigará. Apoyarla e incentivarla, muy bien, pues me parece muy bien si esto es cierto, y en el parte de lesiones vosotros lo que tenéis que ser es lo más explícitos posible en cuanto a el tipo de lesiones. A mí no me hables de policontusiones, porque a veces la mujer luego pues tiene miedo, no quiere contar, y es muy importante el testimonio que dé delante del médico en la consulta. Pero si a mí me dices en región malar, hematoma de 4 centímetros, o no, María, para nosotros va a ser mucho más fácil poder llevar a cabo la reconstrucción luego en el juicio oral, o sea, en cuanto al mecanismo de producción de las mismas. Eso es fundamental. Ahora, siempre lo que ella refiera. Nosotros no tenemos que hacer la declaración de la paciente como propia. Eso es fundamental. Y esas lesiones en zonas que nos pueden llamar la atención, como puede ser una herida por arma blanca, una herida incisa en la cara interna de la mano, que puede ser por defensa, en la cara interna de los antebrazos, de los brazos, de los muslos, típico de por bofetada, la lesión en el tímpano, rotura del tímpano, durante el embarazo, la actitud de la mujer, qué estado emocional tiene esa mujer, depresiva, evasiva, banalizando los hechos, y la pareja, que normalmente quiere estar con ella dentro de la consulta. Ojo, que si tenéis la oportunidad de hablar con él, hay que hablar abiertamente del problema, si se aborda el tema, si se aborda, y por supuesto, o sea, de una manera tranquila, sin juzgarlo, porque nosotros no tenemos que juzgarlo a él tampoco. Es que no hay que juzgarlo. Por supuesto, si tiene una patología asociada, no entender la deshabituación como algo espontáneo, sino ofrecerle un tratamiento. Y si tiene una orden de alejamiento dictada y va al centro de salud, no podéis darle datos de dónde se encuentra esa mujer. Y sobre todo el tema de los menores. Y que, por supuesto, si veis que una mujer acaba de llegar al centro sanitario y le han metido una paliza, habrá que llamar a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque no puede volver al domicilio. ¿Vale? Hay una gran red de recursos sociales que nuestro trabajador social del centro sanitario conoce. En cuanto a la revictimización, hay un estudio, este estudio es del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Seguridad, en el que hace constar que hasta un 56% de mujeres que sufren malos tratos por una pareja lo vuelven. ¿Por qué esas mujeres? Se analizan factores de riesgo y fundamentalmente uno de ellos han sido mujeres que han sufrido situaciones de violencia sexual o física cuando eran pequeñitas. Vais a tener grabada la diapositiva, las diapositivas. Y muy importante que no solamente esa mujer vaya acompañada de servicios sociales, sino esos niños cuando lleguen al colegio y no encuentren a su madre en casa, ¿qué pasa con ellos? Y no os olvidéis de contactar inmediatamente con el juzgado de guardia. ¿Nosotros qué hacemos? El juez de guardia, ¿qué es lo que pasa? Se inicia un procedimiento, unas diligencias urgentes. Y se hace una evaluación del riesgo por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un sistema que se conoce como el sistema Biogen.
¿vale? El seguimiento integral de las víctimas de violencia de género. Pero nosotros, yo no sé aquí María en Cantabria, pero nosotros allí no hacemos valoración de riesgo urgente. No lo hacemos porque el juez tiene un procedimiento judicial que lo que quiere es dictar una orden de alejamiento o quiere una medida de incomunicación con la víctima y tiene que ser rápido. Entonces, normalmente nosotros las valoraciones de riesgo las hacen los equipos de valoración forense integral que están en los institutos de medicina legal, que son equipos interdisciplinares constituidos por un médico forense, por un trabajador social y un psicólogo. Y luego cuestiones de familia, pues para determinar la idoneidad de los progenitores en cuanto a regímenes de visita, o custodias o patria potestad. Tenemos también equipos de trabajadores sociales y psicólogos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en el caso de los menores es muy importante la valoración de la credibilidad del testimonio. Es muy importante. Y lo que os comentaba anteriormente, mira, esto es una sala Gesell. Lo que se pretende, bueno, la nueva ley establece que no solamente víctimas de especial vulnerabilidad, como son menores de edad, ojo, esto es muy importante, y víctimas de violencia con discapacidad pueden ser beneficiadas por esta prueba preconstituida, que ahora os voy a explicar en qué consiste, sino cualquier víctima de violencia sexual. Quiere decir, o sea, el niño tiene que declarar, debe declarar una sola vez. Cuando nosotros nos venga el niño a la consulta no tenemos que estar con florituras y adornando el relato, no. Una sola vez, pero en la fase de instrucción, para que no declare en el juicio oral. Y esto viene recogido en una ley, la Ley 4/2015 del 27 de abril, en la Ley de Estatuto de la Víctima, ¿vale? Entonces, mirad, este es un espacio amigable y ya existe, es una realidad, en el Juzgado de Violencia contra la Infancia en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Y es lo que pretende el Ministerio de Justicia en toda España. Entonces, aquí el niño, o sea, aquí no hay togas, aquí el niño, o sea, es abordado en una sola ocasión por todos los profesionales. Y es una maravilla porque se evita también el lapso temporal hasta la apertura del juicio oral. ¿Por qué? Pues porque ahí pues se pierden detalles, ¿no? Llega un momento en el que el niño pues se va olvidando de detalles en cuanto al atentado. ¿Qué sucede? Que tenemos unas listas de espera tremendas para llevar a cabo las valoraciones del riesgo. Allí, pues por ejemplo, en Badajoz, de un año. Y simplemente esto os lo quería comentar. Vamos a ver, esta LOPIVI también recoge la posibilidad de que haya una suspensión del régimen de visitas, comunicación o estancia cuando el niño haya indicios fundados por las pruebas de la parte, cuando hay una denuncia o por las pruebas practicadas o las declaraciones de las partes de que haya vivido, presenciado o sufrido un episodio de violencia. Eso os lo quiero comentar para que lo sepáis. Y ahora os voy a decir por qué. Y esta ley recoge también una modificación, la de discapacidad, en cuanto al régimen de guardia y custodia, la guardia conjunta, que ha tenido muchísima polémica. En este caso es una sentencia del Supremo que ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a un padre al que se le retira la guardia y custodia por tener un trastorno mental y no estaba capacitado para después, porque se habla de que el maltratador no puede ser un buen padre. Se les retira la custodia. ¿Pero qué sucede? Que desde las fiscalías dicen, vamos a ver, la Ley 8/2021 de reforma a la legislación civil y procesal de apoyo a las personas con discapacidad establece en su artículo 94, hay una reforma al artículo 94 del Código Civil y además dice, o sea, que cualquier progenitor que esté incurso en un procedimiento por haber atentado contra la vida, libertad o integridad del otro progenitor o cuando el niño haya indicios fundados de que haya sido víctima de violencia de género o doméstica, hay una retirada, o sea, del régimen de visitas o del régimen de estancia. Entonces, claro, dicen, vamos a ver, así, es decir, una mujer denuncia a un hombre y ya el padre no puede ver a los hijos. Y entonces el grupo, 50 diputados del grupo político Vox, presentan un recurso de inconstitucionalidad que pues no le da la razón al Tribunal Constitucional y esto, bueno, pues ha salido el 13 de septiembre. Es que os estoy trayendo lo último para que sepáis por qué considera que no tiene razón el recurso, en tanto no hay automatismo en cuanto a la ejecución de esa retirada del régimen de visitas si existiera o de esa comunicación con el progenitor, porque de esa estancia o comunicación. ¿Por qué? Pues porque también el artículo establece que en interés superior del menor y previa valoración de la relación paterno-filiar, el juez podrá acordar la no suspensión. Y esto os lo traigo, y ya estoy terminando, de verdad, pero sí que me parece importantísimo porque los compañeros de allí, os he hecho unas copias incluso ahí en casa, los compañeros pediatras sobre todo dicen que las madres llegan a los centros de salud diciendo, vamos a ver, es que la LOPIVI dice que me viene la madre y me dice, es que ya para llevar a mi hijo al psicólogo
no hace falta, yo estoy separada, y no hace falta el consentimiento paterno, porque además la LOPIBI, en cumplimiento de la medida 205 del Pacto de Estado y del artículo 23 ya de la ley del año 2004, establece que basta un título habilitante para que la madre vaya con el niño al psicólogo. No sé si a ti, Monse, se te ha planteado el caso, pero allí es frecuente. Y entonces el otro día, hablando con unos pediatras, bueno, pues que sepáis que después de la LOPIBI, que entró en vigor en septiembre, en diciembre del pasado año, hay una resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad contra Violencia de Género, y esta resolución establece, vale, muy bien, o sea, tú tienes que tener un título habilitante, acreditar que eres víctima de violencia de género sin que haya una denuncia. En el año 2004 la ley decía que para acreditar que eres víctima de violencia de género tenías que tener una sentencia firme. En el año 2017, tras el Pacto de Estado, se prevé que, sin sentencia firme, por el mero hecho de denunciar, oye, pues ya pues presentas la denuncia y se puede acreditar esa condición. Y tras la LOPIBI, y aquí vienen todos los requisitos, que yo os he hecho una fotocopia, pero aquí tenéis también, o sea, lo podéis ver en la diapositiva, o sea, establece todos los criterios. Por ejemplo, una mujer que aunque no haya denunciado, pues ha estado un psicólogo y el psicólogo de la mancomunidad puede acreditar que es una víctima de mujer maltratada. Y allí en Extremadura, por ejemplo, ese título habilitante tiene que estar firmado, pues en el caso de Extremadura, por la directora del Instituto de la Mujer. Pero, por ejemplo, aquí en Cantabria, porque claro, yo lo busqué, pues bien, o por servicios sociales locales o por la dirección de... Aquí lo podéis consultar después, ¿no? Por la dirección, por la Consejería de Igualdad, ¿vale? Y entonces, es decir, que esto no es que yo coja, estoy separada y yo me voy con mi hijo a... No, o sea, esto tiene que ser un título que esté acreditado, pues precisamente en este no lo encuentro, que tiene que estar acreditado por servicios sociales o por la consejería correspondiente. Pues bueno, vosotros lo vais viendo, yo lo he pasado, toma Monse, para que lo tengáis, porque creo que es importante para cuando lleguen esas madres a las consultas que lo tengáis en cuenta. Y sobre todo también, o sea, podéis derivar a las víctimas a las oficinas de asistencia a víctimas de delitos violentos. ¿Por qué? O sea, eso es muy importante, están en todos los juzgados y en estas oficinas hay un gestor, un funcionario. Hay un funcionario y un psicólogo que acompaña a la víctima incluso a formalizar la denuncia. Y yo creo que no se conocen estas oficinas y funcionan magníficamente bien. Nosotros como médicos forenses tenemos la obligación de informar, pero yo creo que vosotros también desde los centros sanitarios que sepáis, claro, consecuencias para la salud pues irreversibles, pues como la muerte, lógicamente. Este caso lo tuve yo. Este caso fue una mujer que vino a denunciar a los 78 años un parte de lesiones con unas lesiones de una entidad levísima, pero se había cansado. Refería que sus hijos eran fruto de violaciones por parte de su marido. Su marido, un señor mayor, encantador, con la Guardia Civil, un abordaje estupendo. La juez dicta la orden de alejamiento por si acaso. Quebranta la orden de alejamiento, esto fue ya fue a denunciar a principios de julio, pues a finales de julio quebranta la orden de alejamiento, un domingo por la mañana, que el hijo había ido a comprar el pan y a lavar el coche, bueno, y la mata pues a martillazos y 40 y tantas heridas por arma blanca presentaba. O bien en este caso, bueno, pues de la última víctima que hemos tenido de violencia de género en Extremadura. Lógicamente, lesiones que ya las hemos descrito. Son mujeres que aquejan de síndrome intestinal irritable, de alteraciones gastrointestinales crónicas, mujeres, evidentemente, que llegan a tener aversión al sexo, no quieren mantener relaciones sexuales y las consecuencias, pues, muchas se inician en consumo de sustancias tóxicas, alcohol, trastornos del estado de ánimo, incluso tentativas suicidas. Claro, si yo tengo un hematoma, ya no voy a trabajar. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues ese es el problema, es el aislamiento social. Y esos niños, ese niño que os comenta la madre, a lo mejor está sufriendo violencia sexual por parte del padrastro y la madre no lo sabe, y llega a la consulta y dice, lo noto que está inseguro, desconfiado, ha empezado a dormir mal, no quiere comer. Un niño con alteraciones en la conducta, tiene problemas en el colegio porque adopta unas conductas de sumisión o una serie de conductas violentas, o todo lo contrario, el niño, bueno, el problema es en la sexualidad, la esfera sexual, o una hipersexualización. Yo tuve un caso de un niño, o sea que los niños lo que hacían es un exceso de pornografía, el padre con los niños cuando no estaba la madre. Entonces la niña le practicaba felaciones al niño chiquitito, o sea, una hipersexualización, o por el contrario, la niña no quiere caricias, no quiere nada, no quiere ni que la toquen. Eso genera irritabilidad, rabia, pérdida de atención, memoria, concentración en el colegio. Son niños que ya no quieren, en muchas ocasiones, o sea, no quieren ni acudir al colegio, tendencia al secretismo. Llegan incluso a hacer tentativas autolíticas, depresión, visión negativa de la vida, entre otros signos que tenemos que... De todas maneras, Javier, o sea, yo estoy ahora mismo recogiendo una recopilación de todo lo último, que luego os lo puedo pasar por escrito, pues os interesa, bueno, pues estos signos precoces, pero nos pueden
nos pueden alertar. Y bueno, para finalizar, pues lógicamente vosotros tenéis que actuar para que nosotros no nos encontremos esto. O sea, que hasta el 7% de los niños, o sea, en los hogares pueden fallecer, y en un contexto, por estadísticas, de un 35-36% en el ámbito de la violencia de género. Sobre todo el filicidio por venganza, porque los padres dejan de ver a los niños como seres autónomos y lo ven como una proyección de la madre a la que quieren seguir martirizando. Hay que predecir la conducta violenta. Hombre, se ha pasado de valorar la peligrosidad para valorar el riesgo. Está claro, la peligrosidad, o sea, ¿quién es más peligroso? El que se ha educado en un ambiente, en un nivel sociocultural bajo, con conflictos violentos, con consumo de sustancias, con antecedentes criminales, que el que no. Más que predecir, o sea, quién puede hacer, sino qué es lo que puede suceder, ¿no? Entonces, esto es lo que se lleva a cabo en las unidades de valoración forense integral, con esa valoración del riesgo. Ojo, vamos a ver, filicidios también, o sea, son cometidos por las madres, o sea, de un 52%, fijaos, en el estudio del Ministerio de Interior de la Secretaría de Estado, que yo estuve en el curso, tuve el privilegio de poder estar en el curso antes de verano, como médico forense, determinaba que, o sea, el filicidio por parte del hombre es un 52% frente al 48% por parte de la madre. O sea, ojo, y bueno, esta es una de las últimas noticias que hemos tenido, una madre que con barbitúricos da muerte a su hija, o el año pasado en Logroño también, ¿no? Y lógicamente, pues en este caso, pues ya nos toca intervenir a María y a mí, a los médicos forenses, y esta es la sala principal de autopsia del Instituto de Medicina Legal. Bien, estamos terminando y lógicamente, pues el abordaje no es sencillo por parte del profesional sanitario en general y de los médicos en particular. Nosotros, por proximidad y por empatía, tenemos un papel privilegiado en la consulta, para erradicar esas relaciones de maltrato que tanta morbimortalidad generan las víctimas. Eso es así, y para garantizar, impulsar una recuperación de la salud y de la autonomía. Parece que todo, como decía el profesor Lorente, lo tenemos que solucionar con la denuncia. Al juzgado nos llega un 20-25% de los casos, pero a vosotros os llega el 100% de la población, en algún momento, en un momento u otro, el niño o en el caso de la mujer. Es un abordaje delicado porque requiere de una formación continuada, que me consta que aquí, de la mano de la doctora Matilla, este Observatorio de Género y Profesión está comprometido, como decíamos anteriormente, o sea, con la protección al más débil y a la víctima del maltrato. Y una sensibilización profesional. Existen protocolos, pero hay que activarlos. ¿Quién se lee el protocolo que hay aquí en Cantabria? ¿Quién se lo lee? Es que no nos lo leemos. Ahí vienen todas las señales y todos los signos precoces de malos tratos. Es así, sobre todo pues teniendo en cuenta que esos valores que tanto impulsamos en las facultades de medicina, en los colegios de médicos, de ética y de ontología, o sea, se cumplan para evitar una revictimización. Porque fijaos, yo se lo digo a los alumnos de la facultad, que no se queden inmóviles ante las injusticias, por pequeñas que éstas les parezcan. Y a mí me gusta mucho una frase de Gandhi. Gandhi señalaba que un no pronunciado desde la más profunda convicción es mejor que un sí pronunciado para complacer, o peor aún, para evitar problemas. Resulta fundamental, o sea, que la liberación de la víctima pase por una serie de derechos inalienables, a que puedan desarrollarse como seres humanos, a que sean tratadas desde la dignidad y, por supuesto, desde derechos a la igualdad y a la no discriminación. Pasa por la intolerancia por parte de todos nosotros, a cualquier conducta violenta, y, por supuesto, desde la complicidad para que la víctima se sienta protegida. Y para ello es fundamental la educación. A mí me gusta una frase del Papa Francisco, que él afirmaba que en tiempos de crisis, en relación a la pandemia, pero lo podemos equiparar a esto, podemos salir mejores o salir peores. Nosotros tenemos que salir mejores. ¿Pero mejores en qué sentido? Pues para evitar la degradación ambiental y las injusticias sociales. Y hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente. ¿Y qué hacemos? Educación. Educación y educación. Y con este vídeo quiero terminar. Today, I'm focusing on women's rights and girls' education because they're suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. On the 9th of October 2012, the Taliban
shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. Efectivamente, la educación es lo primero. Y para concluir, de verdad, desde mi humilde opinión como médico forense, que vivo rodeada, por desgracia en mi trabajo, de esta patología social, porque es una patología social como tal, yo creo que la erradicación de la violencia contra la mujer y contra esos hijos menores a cargo de la misma, de la mujer maltratada, es un reto posible. Es un logro alcanzable en nuestra sociedad, pero que requiere de una acción profesional, interdepartamental, para poder conseguir la actividad unitaria en la respuesta. Una respuesta que tiene que ser de manera paralela o ir de manera paralela o de la mano a la complejidad y transversalidad de este problema. Los médicos y los profesionales sanitarios en general jugamos un papel de extraordinaria importancia en ese eslabón de la cadena para poder llevar a cabo esta detección de estos pacientes que sufren malos tratos y que acuden a las consultas médicas. ¿Cómo? Optimizando recursos disponibles y con un trabajo coordinado y en red, para una mejor comprensión de lo realizado y una mayor eficacia en la prevención, con el firme convencimiento de que una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, respetuosa con los derechos humanos y libre de violencia, es una exigencia democrática y un reto posible. Muchísimas gracias por su atención, por vuestra atención, y me tendréis como compañera, como amiga y como médico forense para todo aquello que podáis precisar. ¿Verdad? Gracias por